Hay un momento en la vida que nadie te advierte que va a llegar. Es el momento justo antes de que todo cambie para bien. Y se siente exactamente como si todo estuviera terminando. Se siente como el caos, como la pérdida, como el derrumbe de todo lo que creías sólido. La mayoría de las personas, cuando llegan a ese momento, lo interpretan como señal de que algo salió mal. Y se rinden. Justo antes del umbral, Carl Jung estudió este fenómeno durante décadas y encontró un patrón que se repite con una consistencia extraordinaria. Antes del mejor capítulo de una vida, siempre hay una oscuridad, siempre hay un derrumbe que desde dentro se siente como el final y que desde la perspectiva del tiempo resulta ser exactamente lo contrario. El principio. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro llamado Atravesando el desierto que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Si este canal te hace pensar, suscríbete y activa la campanita para ayudar a que puedas seguir subiendo contenido. Si estás atravesando ahora mismo algo que se parece a lo que acabo de describir, si hay algo en tu vida que se está cayendo a pedazos y no entiendes por qué, quiero que te quedes hasta el final. Porque lo que vamos a explorar hoy puede cambiar completamente la forma en que interpretas lo que te está pasando. Y si lo que sientes como destrucción fuera en realidad preparación, empecemos. Para entender por qué antes del mejor capítulo siempre hay una oscuridad, necesitamos empezar por algo que Jung observó sobre la naturaleza del cambio real, no el cambio superficial que deja intacto a quien lo vive, no el cambio de circunstancias que simplemente reorganiza los muebles de una habitación que sigue siendo la misma, sino el cambio profundo, el que transforma no solo lo que tienes o lo que haces, sino quién eres en el nivel más fundamental de tu existencia. Jung descubrió que ese tipo de cambio, el único que realmente importa cuando hablamos del mejor capítulo de una vida, no puede ocurrir mientras la estructura existente permanece intacta. Y aquí está la clave que lo explica todo. La clave que una vez que la entiendes, cambia completamente tu relación con los momentos de crisis que inevitablemente aparecen en toda vida que está creciendo hacia algo más grande que lo que era. La psique humana, como todo sistema vivo, tiende hacia el equilibrio. Desarrolla estructuras, patrones de pensamiento, maneras de relacionarse con el mundo, formas de procesar la realidad que le permiten funcionar de manera predecible y relativamente estable. Estas estructuras son absolutamente necesarias porque sin ellas no podríamos funcionar, no podríamos levantarnos cada mañana y navegar la complejidad del mundo, no podríamos mantener relaciones ni trabajos ni proyectos de vida, no podríamos ser personas coherentes que otros pueden conocer y con quienes pueden contar. Son el esqueleto psíquico que sostiene la vida cotidiana, la arquitectura invisible sobre la que construimos todo lo demás, el suelo que pisamos aunque rara vez nos detenemos a notar que está ahí sosteniéndonos. Pero estas estructuras tienen un problema fundamental que Jung identificó con claridad después de décadas de trabajo clínico, observando cómo funcionan las personas por dentro. El problema es que se vuelven rígidas con el tiempo. Lo que comenzó como una adaptación flexible a las circunstancias, como una respuesta creativa a los desafíos que la vida presentaba, gradualmente se convierte en una forma fija de ser que ya no puede ajustarse cuando la vida exige un nivel de crecimiento que va más allá de lo que esa estructura puede contener. Es como si construyeras una casa perfecta para quien eras a los 20 años, una casa que se ajustaba exactamente a tus necesidades de entonces, a tu forma de ver el mundo, a lo que creías que querías de la vida, y luego a los 30 o a los 40 o a los 50 siguieras intentando vivir en esa misma casa, aunque ya no quepa quien te has convertido, aunque tengas que agacharte para pasar por las puertas y doblar las rodillas para caber en la cama y reducirte constantemente para no romper las paredes que alguna vez te protegían, pero que ahora solo te aprisionan. Jung observaba esto constantemente en las personas que llegaban a su consulta, personas que habían construido vidas funcionales, vidas que desde fuera parecían exitosas, vidas que cumplían todos los requisitos que la sociedad marca como señales de que vas bien, y sin embargo sentían un malestar profundo que no podían nombrar, una sensación de que algo no encajaba aunque no pudieran identificar qué, una inquietud existencial que ningún logro adicional conseguía calmar. Y lo que Jung veía cuando miraba debajo de la superficie era casi siempre lo mismo. Personas que habían crecido más allá de las estructuras que las contenían, personas cuya alma estaba
pidiendo expansión mientras su vida estaba organizada para la contención, personas que necesitaban un recipiente más grande, pero que seguían intentando caber en el recipiente viejo porque cambiar de recipiente daba demasiado miedo, porque no sabían cómo hacerlo, porque la estructura vieja era familiar, aunque fuera asfixiante, y lo nuevo era desconocido, aunque prometiera libertad. Y aquí está lo que Jung entendió y que cambia todo cuando lo internalizas de verdad. Cuando la vida exige un nivel de expansión que la estructura existente no puede acomodar, la psique enfrenta una elección que no siempre se experimenta como elección, una encrucijada que a menudo se siente más como algo que te sucede que como algo que decides. O la estructura se rompe para dar paso a algo más amplio y más real, o la persona se contrae para seguir cabiendo en una estructura que ya es demasiado pequeña para quien está llegando a ser. No hay tercera opción. No puedes crecer sin cambiar de recipiente y no puedes cambiar de recipiente sin que el viejo se rompa primero. La segunda opción, la de contraerse, se siente más segura en el corto plazo. Produce menos perturbación, genera menos caos, permite seguir funcionando de manera predecible, mantiene las relaciones existentes sin la amenaza del cambio, evita las preguntas incómodas que otros te harían si de repente empezaras a vivir de manera diferente. Pero tiene un costo que se cobra con intereses compuestos a lo largo del tiempo, un costo que al principio es casi imperceptible, pero que va creciendo año tras año hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que has pagado un precio enorme por una seguridad que ni siquiera era real. El costo es vivir una vida que es demasiado pequeña para el alma que la habita. El costo es esa sensación sorda de que algo falta aunque tengas todo lo que se supone que deberías querer. El costo es llegar al final y darte cuenta de que evitaste el dolor del cambio solo para encontrarte con el dolor mucho peor de no haber cambiado, de haber elegido la seguridad de lo conocido sobre la vida que te estaba esperando del otro lado del miedo. La primera opción, la que produce el crecimiento real, siempre requiere que algo se rompa primero. No hay forma de evitarlo, no hay atajo, no hay manera de llegar al otro lado sin atravesar el territorio incómodo del medio, y ese rompimiento, ese periodo de desestructuración que precede a toda transformación genuina, es lo que Jung llamaba la fase liminal, del latín limen, que significa umbral. Es el espacio entre lo que fue y lo que será, el territorio de nadie que existe, cuando ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien estás llegando a ser, la zona de transición donde las reglas viejas ya no aplican y las nuevas todavía no se han establecido. Jung estudiaba a las personas en esa fase con una atención particular, con la fascinación de quien ha descubierto algo importante que la mayoría prefiere no mirar, porque observó que era precisamente ahí, en ese espacio liminal que todo el mundo quiere atravesar lo más rápido posible o evitar por completo, donde ocurrían las decisiones más determinantes de una vida. No en los momentos de claridad y abundancia, donde el camino parece obvio y las decisiones se toman casi solas. En los momentos de oscuridad y pérdida donde nada es obvio y cada decisión se siente como un acto de fe en algo que no puedes ver ni demostrar. Porque en la fase liminal la persona está entre dos mundos de una manera que es profundamente incómoda, pero también profundamente transformadora. El mundo anterior, el que conocía, el que sabía navegar, el que le daba una identidad reconocible, ya no sostiene. Sus certezas se han revelado como construcciones temporales. Sus seguridades han mostrado ser menos sólidas de lo que parecían. Su sentido de quién es y hacia dónde va se ha vuelto borroso de maneras que no puede controlar. Y el mundo nuevo, el que está emergiendo, el que su alma está llamando, todavía no existe completamente. Es más una intuición que una realidad, más un presentimiento que un hecho, más una posibilidad que una certeza. Y en ese espacio intermedio, en esa incomodidad profunda de no ser todavía lo que se está llegando a ser, es donde el carácter real se forma. Es donde las elecciones más importantes se toman, las elecciones que determinan si la persona emerge del otro lado más completa o más contraída, más auténtica o más falsa, más viva o más muerta por dentro, aunque siga funcionando por fuera. Es donde el alma, si se le da la oportunidad, si no se la silencia con distracciones, o se la anestesia con sustancias, o se la ignora con actividad frenética, puede emerger más completa y más auténtica que antes. Pero también es donde la mayoría de las personas se rinde, porque el espacio liminal no tiene señales claras que indiquen que vas bien, no tiene marcadores de progreso que puedas medir,
No tiene garantías que puedas mostrarle a la parte de ti que necesita certezas para sentirse segura. No tiene fechas de vencimiento que te digan cuánto tiempo vas a estar ahí, ni mapas que muestren qué espera al otro lado. Solo hay oscuridad y la decisión, tomada una y otra vez cada mañana cuando te levantas y cada noche cuando te acuestas, y cada momento intermedio cuando la duda te asalta. La decisión de seguir, de no rendirte, de confiar en algo que no puedes ver ni demostrar pero que sientes en algún lugar profundo de ti que es real. Hay una razón por la que todas las tradiciones espirituales del mundo, todas las mitologías antiguas, todos los cuentos de hadas que han sobrevivido generaciones, incluyen este mismo patrón del descenso a la oscuridad antes del renacimiento. Los griegos tenían el mito de Perséfone descendiendo al inframundo. Los cristianos tienen a Cristo en el sepulcro durante 3 días antes de la resurrección. Los budistas hablan del periodo bajo el árbol Bodhi, donde Siddhartha fue tentado y probado antes de convertirse en el Buda. Los cuentos de hadas envían a sus héroes al bosque oscuro, al castillo encantado, a la cueva del dragón, siempre a algún lugar de prueba y aparente perdición antes del triunfo final. Joseph Campbell, el mitólogo que estudió estos patrones en culturas de todo el mundo, lo llamó el viaje del héroe y descubrió que la estructura era prácticamente idéntica sin importar la época o el lugar. Siempre hay una llamada a la aventura que saca al héroe de su mundo ordinario. Siempre hay un cruce del umbral hacia lo desconocido. Siempre hay pruebas y aliados y enemigos en el camino. Y siempre, siempre, hay un momento de muerte simbólica, un descenso al abismo, una noche oscura del alma donde parece que todo está perdido. Ese momento no es un accidente del guión ni un recurso dramático para mantener el interés. Es la representación de algo que Campbell llamaba una verdad psicológica profunda, que el crecimiento real requiere la muerte de lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Jung y Campbell eran contemporáneos y se conocían, se admiraban mutuamente porque ambos habían llegado a la misma conclusión desde ángulos diferentes. Jung desde el trabajo clínico con pacientes individuales, Campbell desde el estudio comparativo de mitologías colectivas. Pero lo que ambos vieron era lo mismo, que la psique humana tiene una estructura que requiere el descenso para el ascenso, que requiere la pérdida para la ganancia verdadera, que requiere la muerte simbólica para el renacimiento a una vida más plena. No porque el universo sea cruel, ni porque haya que sufrir para merecer cosas buenas, sino porque la naturaleza misma del crecimiento lo exige, porque no puedes convertirte en algo nuevo mientras sigues siendo completamente lo viejo, porque la transformación genuina requiere soltar lo que ya no te corresponde aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepas qué viene después. San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, lo llamó la noche oscura del alma y escribió sobre ella con una belleza que solo puede venir de haberla atravesado personalmente. Describía un estado donde todas las consolaciones desaparecen, donde Dios parece ausente, donde las prácticas que antes funcionaban dejan de funcionar, donde la persona se siente completamente sola en una oscuridad que no sabe cuánto va a durar. Pero insistía en que esa oscuridad no era el abandono de Dios, sino su forma más profunda de trabajo, que en esa noche aparentemente vacía estaba ocurriendo una transformación que no podía ocurrir en la luz, que el alma estaba siendo preparada para una unión que requería la disolución de todo lo que se interponía en el camino. Rumi, el poeta sufí del siglo XIII, decía lo mismo con otras palabras cuando escribía que la herida es el lugar por donde entra la luz, que tienes que seguir rompiendo tu corazón hasta que se abra, que lo que buscas también te está buscando, pero que para encontrarlo tienes que perderte primero, tienes que soltar lo que creías que eras para descubrir lo que realmente eres. Todos estos sabios de tradiciones tan diferentes, separados por siglos y continentes y cosmovisiones, coincidían en lo mismo, que la oscuridad no es el opuesto del crecimiento, sino parte integral de él, que el descenso no es el fracaso del viaje, sino una estación necesaria en el camino, que lo que parece destrucción desde dentro del proceso, frecuentemente es construcción vista desde una perspectiva más amplia. Pero hay algo que ninguna de estas tradiciones menciona explícitamente y que es quizás lo más importante de entender cuando estás en medio de ese proceso, algo que Jung sí articuló con claridad porque lo observaba día tras día en su consulta mientras acompañaba a personas a través de sus propias noches oscuras. Y es que el ego, esa parte de ti que dice yo y que cree ser todo lo que eres, interpreta la fase liminal como amenaza existencial porque en cierto sentido lo es.
No es amenaza a tu vida física, no es amenaza a tu supervivencia literal, pero es amenaza a la supervivencia de quien creías ser. Y para el ego, eso se siente exactamente igual de aterrador, quizás más, porque la muerte física al menos es algo que todos sabemos que algún día llegará, pero la muerte de nuestra identidad, la disolución de la historia que nos contamos sobre quiénes somos, eso es algo para lo que nadie nos prepara y que cuando empieza a suceder se siente como volverse loco, como perder el suelo debajo de los pies, como caer sin red hacia un vacío que no tiene fondo visible. Jung tenía un concepto que es fundamental para entender esto y que una vez que lo comprendes, cambia completamente tu relación con esos momentos donde sientes que te estás desmoronando. Distinguía entre el ego y el sí mismo. El ego es la parte consciente de la psique, es quien crees ser, es tu nombre y tu historia y tus preferencias y tus miedos y tus ambiciones. Es todo eso que podrías poner en una descripción de ti mismo si alguien te preguntara quién eres. Pero el ego, por muy importante que sea para funcionar en el mundo, es solo una pequeña porción de lo que realmente eres. Es como la punta del iceberg que sobresale del agua mientras la mayor parte de tu ser permanece sumergida, invisible, desconocida incluso para ti mismo. El sí mismo, en cambio, es la totalidad de la psique, consciente e inconsciente, conocida y desconocida, luz y sombra. Es el principio organizador más profundo de tu ser, la inteligencia que estaba operando antes de que tuvieras palabras para describirte, que sigue operando mientras duermes, que conoce partes de ti que tu ego ni siquiera sospecha que existen. Y aquí está lo crucial. El sí mismo tiene una agenda de crecimiento que no siempre coincide con lo que el ego quiere o cree necesitar. El ego quiere seguridad, predictibilidad, control, quiere que las cosas permanezcan como están cuando están funcionando razonablemente bien, quiere evitar el dolor y la incertidumbre a toda costa. Pero el sí mismo tiene otra prioridad. La prioridad del sí mismo es la totalidad, es que te conviertas en todo lo que potencialmente eres, es que integres las partes de ti que has rechazado o ignorado, es que vivas una vida que sea genuinamente tuya y no simplemente una adaptación a lo que otros esperaban de ti. Cuando estas dos agendas entran en conflicto, y en los momentos de transición siempre lo hacen, el resultado es exactamente lo que sientes cuando estás en la fase liminal. El ego experimenta pánico porque su mundo se está desestabilizando, porque las estructuras que le daban seguridad están tambaleándose, porque todo lo que creía saber sobre cómo funciona su vida está siendo cuestionado. Pero desde la perspectiva del sí mismo, algo completamente diferente está ocurriendo. Desde la perspectiva del sí mismo, lo que parece destrucción es reorganización, lo que parece pérdida es espacio siendo creado, lo que parece caos es el desorden necesario que precede a un orden nuevo y más verdadero. Jung usaba una palabra para describir este proceso que suena técnica, pero que tiene implicaciones profundas cuando la entiendes de verdad. La palabra es enantiodromía, que viene del griego y significa correr hacia lo opuesto. Es el principio de que las cosas, cuando llegan a un extremo, tienden a convertirse en su contrario. La luz más intensa produce la sombra más oscura. El control más rígido eventualmente produce el caos más completo. La certeza más absoluta precede a la duda más profunda. Y lo que esto significa en términos prácticos es que en los momentos donde todo parece estar yendo en una dirección terrible, donde sientes que estás cayendo cada vez más profundo en la oscuridad, son precisamente los momentos donde la reversión está más cerca, donde el péndulo ha llegado al extremo de su arco y está a punto de empezar a volver. Pero hay algo que hace que este proceso sea particularmente difícil de navegar y que explica por qué tanta gente se rinde justo cuando está más cerca del cambio. Es lo que Jung llamaba la inflación y deflación del ego. Cuando las cosas van bien, cuando la estructura que hemos construido está funcionando, el ego tiende a inflarse, a creer que tiene el control, a pensar que sabe cómo funciona la vida y cómo mantenerla funcionando. Esta inflación no es necesariamente arrogancia visible, puede ser muy sutil, puede ser simplemente la suposición silenciosa de que entendemos nuestra situación, de que sabemos quiénes somos, de que tenemos la vida más o menos bajo control. Y entonces viene la fase liminal y toda esa inflación colapsa. El ego se deflaciona dramáticamente, se siente pequeño, incompetente, perdido, incapaz de manejar lo que está sucediendo. Y esa deflación se siente terrible, se siente como fracaso, como humillación, como prueba de que algo está fundamentalmente mal contigo. Pero Jung insistía en que esa deflación, aunque dolorosa, es exactamente lo que necesita suceder para que el crecimiento real sea posible.
Porque mientras el ego está inflado, mientras cree que tiene el control y que sabe cómo funcionan las cosas, no hay espacio para que nada nuevo entre. No hay humildad para aprender, no hay apertura para cambiar, no hay vulnerabilidad para ser transformado. La deflación del ego, por terrible que se sienta, es lo que crea el espacio para que algo más grande que el ego pueda empezar a operar. Es lo que permite que el sí mismo, con su sabiduría más amplia y su agenda de totalidad, pueda finalmente tener influencia sobre una vida que hasta entonces estaba siendo dirigida exclusivamente por una parte muy pequeña de quien realmente eres. Hay un fenómeno psicológico que acompaña a este proceso y que, si no lo entiendes, puede asustarte profundamente cuando lo experimentas. Jung lo llamaba la activación del inconsciente. Cuando las estructuras conscientes se debilitan, cuando el ego pierde su grip habitual sobre la experiencia, el inconsciente se vuelve más activo, más presente, más difícil de ignorar. Los sueños se vuelven más vívidos, a veces perturbadores, llenos de imágenes y situaciones que no entiendes, pero que se sienten extrañamente significativas. Las emociones se intensifican, aparecen sentimientos que creías haber superado hace años, miedos que pensabas que habías dejado atrás, rabias antiguas, tristezas que no sabías que seguías cargando. Pueden aparecer impulsos extraños, atracciones hacia cosas que normalmente no te atraerían, repulsiones intensas, intuiciones que no puedes explicar racionalmente pero que se sienten urgentes. La mayoría de las personas experimenta esto como evidencia de que se está volviendo loca, de que está perdiendo el control, de que algo está muy mal y necesita ser corregido inmediatamente. Pero Jung lo veía exactamente al revés. Veía la activación del inconsciente como señal de que el proceso de transformación estaba en marcha, de que las profundidades estaban siendo removidas, de que material que necesitaba ser integrado estaba finalmente llegando a la superficie, donde podía ser visto y trabajado y eventualmente incorporado a una personalidad más completa. No era desintegración, era reorganización. No era perder la mente, era que la mente se estaba expandiendo para incluir partes que antes estaban excluidas. Y aquí hay algo que Jung enfatizaba una y otra vez porque veía cuánto sufrimiento innecesario causaba no entenderlo. El inconsciente no es tu enemigo. La sombra, esas partes de ti que has rechazado y escondido y que ahora están emergiendo en la fase liminal, no está tratando de destruirte. Está tratando de ser incluida. Está tratando de formar parte de una totalidad que ha sido artificialmente reducida. Los síntomas que experimentas, la ansiedad, la depresión, la confusión, los sueños perturbadores, las emociones intensas, no son el problema. Son la forma que tiene la psique de comunicar que algo necesita atención, que hay material que necesita ser procesado, que partes de ti están pidiendo ser reconocidas después de años o décadas de ser ignoradas. Jung tenía una frase que resume esto perfectamente y que, si la internalizas, puede cambiar completamente tu relación con el sufrimiento psicológico. Decía que la neurosis es el sufrimiento de un alma que no ha encontrado su significado. No es enfermedad en el sentido convencional, no es algo que simplemente hay que eliminar o suprimir. Es una comunicación, es un mensaje del inconsciente diciendo que la forma en que estás viviendo no está alineada con quien realmente eres, que hay partes de ti que están siendo negadas, que hay potenciales que no se están expresando, que hay un significado que tu vida está buscando y que todavía no ha encontrado. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo internalizas y no solo lo comprendes intelectualmente, tu relación con la fase liminal cambia por completo. Ya no es solo algo que hay que sobrevivir, algo que hay que atravesar lo más rápido posible para llegar al otro lado. Se convierte en una oportunidad. Quizás la oportunidad más importante que la vida ofrece. La oportunidad de conocerte más profundamente, de integrar lo que estaba dividido, de recuperar partes de ti que perdiste en el camino de convertirte en quien creías que debías ser. Porque esa es otra verdad que Jung veía con claridad devastadora. Mucho de lo que llamamos madurez, mucho de lo que la sociedad celebra como éxito en convertirse en un adulto funcional, implica amputaciones. Implica cortar partes de ti que no encajaban con lo que tus padres querían, con lo que la escuela permitía, con lo que tu grupo social aceptaba, con lo que el mundo laboral premiaba. Cuando eras niño, eras una totalidad caótica llena de impulsos contradictorios, de emociones intensas, de imaginación salvaje, de partes luminosas y partes oscuras, todo mezclado en un ser que todavía no había aprendido que tenía que esconder ciertas cosas para ser amado y aceptado.
y luego gradualmente, a través de 1000 interacciones donde aprendiste qué partes de ti eran bienvenidas y cuáles no, fuiste recortando, fuiste reduciendo, fuiste creando un yo presentable a costa de un yo completo. Lo que Jung llamaba la sombra es precisamente eso. Todo lo que cortaste, todo lo que escondiste, todo lo que reprimiste porque no era aceptable, todo lo que negaste porque era demasiado incómodo o demasiado peligroso o simplemente demasiado diferente de lo que se esperaba de ti. Y la sombra no desaparece solo porque la ignores. Sigue ahí, en el inconsciente, creciendo en la oscuridad, acumulando energía, esperando el momento en que pueda emerger. Y ese momento es precisamente la fase liminal. Cuando las defensas del ego se debilitan, cuando la estructura consciente se tambalea, la sombra ve su oportunidad y empieza a hacerse presente de formas que no puedes seguir ignorando. Esto suena aterrador y en cierto sentido lo es, pero hay algo que Jung insistía en que era crucial entender. La sombra no es solo negativa. Sí, contiene impulsos agresivos que reprimiste, emociones que consideraste inaceptables, aspectos de ti que juzgaste como malos o vergonzosos. Pero también contiene potenciales que nunca desarrollaste porque no encajaban, creatividad que guardaste porque era demasiado rara, pasiones que enterraste porque no eran prácticas, partes de ti que son genuinamente valiosas, pero que quedaron del lado equivocado de la línea que trazaste entre lo aceptable y lo inaceptable. Hay personas que descubren en la fase liminal que la rabia que tanto temían, que tanto reprimieron, contiene también la energía para poner límites que siempre necesitaron poner, para defenderse de maneras que nunca se permitieron, para decir no a cosas que debieron haber dicho no hace años. Hay personas que descubren que la tristeza que evitaron sentir contiene también la capacidad de conectar profundamente con otros que sufren, de tener compasión real, de amar de maneras que la defensa contra el dolor había hecho imposibles. Hay personas que descubren que los impulsos sexuales o creativos que consideraron inapropiados contienen también una vitalidad, una energía de vida, que habían perdido sin darse cuenta de cuándo o cómo. La fase liminal es cuando todo eso tiene la oportunidad de ser recuperado e integrado, no sin trabajo, no sin dolor, no sin el difícil proceso de mirar partes de ti que preferirías no mirar, pero con la posibilidad, si tienes el coraje de hacerlo, de emerger del otro lado siendo más completo, más real, más vivo que antes. No mejor en el sentido de más perfecto o más presentable, mejor en el sentido de más entero, menos dividido contra ti mismo, menos gastando energía en mantener escondido lo que necesita ser visto. Hay algo que sucede en la fase liminal que Jung observaba con particular atención porque determinaba en gran medida si la persona emergía transformada o simplemente dañada, si el proceso producía crecimiento o solo dejaba cicatrices. Es lo que él llamaba la confrontación con la sombra, y es quizás el trabajo más difícil y más importante que un ser humano puede hacer, el trabajo que la mayoría evita toda su vida y que la fase liminal hace casi imposible de seguir evitando. Porque cuando las defensas están bajas, cuando la estructura del ego está debilitada, la sombra no pide permiso para aparecer, simplemente aparece y la persona se encuentra cara a cara con partes de sí misma que había pasado años o décadas fingiendo que no existían. La confrontación con la sombra es aterradora, precisamente porque la sombra contiene todo lo que no queremos ser, todo lo que hemos definido como no yo, todo lo que proyectamos en otros para no tener que reconocerlo en nosotros mismos. ¿El egoísta que criticas en otros es también una parte de ti que has rechazado? ¿El cobarde que desprecias es una potencialidad que existe en ti aunque la niegues? ¿El cruel, el envidioso, el vengativo, el mentiroso? Todas esas figuras que te parecen ajenas y repugnantes cuando las ves en el mundo son aspectos de tu propia psique que has exiliado, pero que no has eliminado. Jung decía que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, y esa frase contiene una sabiduría que la mayoría de los enfoques modernos de crecimiento personal ignoran completamente en su prisa por llegar a la positividad, a la luz, a la versión mejorada de ti mismo que puedes mostrar en Instagram. Pero hay algo que hace que este trabajo sea más complejo de lo que parece a primera vista, algo que Jung entendía profundamente y que diferencia su enfoque de cualquier versión simplificada de psicología popular. La sombra no es solo lo que conscientemente has rechazado, es también lo que nunca llegó a la consciencia en primer lugar. Es material que fue reprimido tan temprano, tan completamente, que ni siquiera sabes que está ahí.
Son patrones que heredaste de tu familia sin que nadie te los enseñara explícitamente, formas de ser que absorbiste del ambiente antes de tener palabras para nombrarlas, heridas que te hicieron antes de que pudieras recordar y que siguen operando desde un lugar tan profundo que parece que simplemente así eres, que así es la vida, que no hay nada que hacer al respecto. Jung llamaba a esto la sombra colectiva cuando se trataba de patrones compartidos por grupos enteros y la sombra personal cuando era específica de tu historia individual, pero en ambos casos el principio era el mismo. Hay partes de ti que operan fuera de tu consciencia y que influyen en tu vida de maneras que no puedes ver hasta que algo las trae a la superficie. Y ese algo, con frecuencia, es precisamente la crisis de la fase liminal. Es cuando todo se desestabiliza que las cosas enterradas empiezan a emerger, cuando el suelo firme que pisabas resulta tener capas y capas de material no examinado debajo, cuando te das cuenta de que quien creías ser era solo una construcción sobre un fundamento que nunca miraste de cerca. Hay personas que llegan a la fase liminal y descubren que la relación que tenían con sus padres, que creían haber procesado y superado, sigue operando en cada relación que tienen, determinando a quién eligen, cómo se comportan, qué esperan del amor y qué creen merecer. Hay personas que descubren que el éxito que persiguieron toda su vida era en realidad un intento de ganar una aprobación que nunca recibieron en la infancia, que todo lo que construyeron estaba motivado no por deseo propio, sino por una herida antigua que nunca sanó. Hay personas que descubren que la personalidad amable y complaciente que mostraban al mundo era una estrategia de supervivencia desarrollada tan temprano que se sintió como naturaleza, como simplemente quienes eran, cuando en realidad era una armadura construida para proteger una vulnerabilidad que ahora, en la fase liminal, finalmente tiene que ser vista. Estos descubrimientos son dolorosos, no hay forma de suavizarlo ni de hacerlo parecer más atractivo de lo que es. Darte cuenta de que mucho de lo que creías que era tu identidad auténtica era en realidad una construcción defensiva es devastador para el ego. Reconocer que decisiones que tomaste libremente estaban en realidad condicionadas por patrones inconscientes que ni siquiera sabías que existían es humillante de una manera profunda. Ver que características tuyas que considerabas virtudes eran en realidad compensaciones por heridas, que tu generosidad era quizás miedo al abandono, que tu independencia era quizás incapacidad de confiar, que tu ambición era quizás hambre de validación que nunca recibiste, es el tipo de verdad que la mayoría de las personas preferiría no conocer. Pero Jung insistía en que este conocimiento, por doloroso que sea, es el único camino hacia la libertad real. Porque mientras esos patrones operen inconscientemente, mientras no sepas que están ahí determinando tus elecciones, no tienes verdadera libertad, aunque creas que la tienes. Estás siendo vivido por fuerzas que no controlas porque no las ves. Tus decisiones son reacciones automáticas disfrazadas de elecciones conscientes. Tu sentido de agencia es una ilusión sostenida por el desconocimiento de todo lo que te mueve desde abajo. Solo cuando ves los patrones puedes empezar a elegir si quieres seguirlos o no. Solo cuando la sombra se hace consciente deja de controlarte desde la oscuridad. Solo cuando reconoces las heridas puedes empezar a sanarlas en lugar de seguir construyendo tu vida entera como una elaborada compensación por ellas. La consciencia duele, sí, pero la inconsciencia cuesta más aunque su costo sea invisible. Se cobra en vidas vividas a medias, en potenciales nunca realizados, en repeticiones interminables de los mismos patrones que nunca terminan de entenderse. Hay un momento en el proceso que Jung describía con particular cuidado porque es el momento más peligroso y también el más potencialmente transformador. Es el momento en que te encuentras cara a cara con lo que él llamaba la función inferior, esa parte de tu psique que menos has desarrollado, que peor manejas, que más te avergüenza porque representa todo lo que no sabes hacer, todo lo que los demás parecen hacer fácilmente y que a ti te resulta casi imposible. Jung tenía una teoría sobre los tipos psicológicos que es mucho más profunda de lo que los tests de personalidad modernos han hecho con ella. Observaba que cada persona tiene funciones psicológicas dominantes que ha desarrollado y con las que se identifica, y funciones inferiores que permanecen primitivas, torpes, cargadas de ansiedad. El pensador brillante que puede analizar cualquier problema con claridad pero que se siente completamente perdido en el territorio de los sentimientos. El intuitivo que ve posibilidades y conexiones que nadie más ve, pero que no puede manejar los detalles prácticos de la vida cotidiana. El sensorial que está perfectamente en contacto con el mundo físico, pero que se siente abrumado por cualquier cosa abstracta o simbólica.
el sentimental que navega las relaciones con gracia natural, pero que se paraliza ante la necesidad de análisis frío y objetivo. La función inferior es donde somos más vulnerables, más torpes, más propensos a reaccionar de maneras que después nos avergüenzan. Es donde actuamos como niños, aunque seamos adultos competentes en todo lo demás. Es el talón de Aquiles de la personalidad, el punto ciego que los demás ven claramente pero que nosotros no podemos ver porque está demasiado cerca, demasiado entrelazado con nuestras inseguridades más profundas. Y la fase liminal tiene una tendencia casi cruel a empujar hacia la función inferior, a presentar situaciones que no pueden manejarse con las herramientas habituales que requieren precisamente las capacidades que menos has desarrollado, que te confrontan con tu incompetencia justo cuando más necesitarías sentirte competente. El pensador se encuentra en una situación que solo puede resolverse sintiendo. El intuitivo se encuentra atrapado en una realidad que demanda atención a los detalles concretos. El que siempre supo navegar las relaciones se encuentra solo y sin las habilidades para construir algo desde la soledad. Esto no es coincidencia ni mala suerte. Jung lo veía como parte de la inteligencia del proceso de individuación. La psique, en su búsqueda de totalidad, empuja hacia lo que falta, obliga a desarrollar lo que ha sido descuidado. No permite que la persona siga siendo solo una versión parcial de sí misma indefinidamente. Y aunque esto se siente como tortura cuando está sucediendo, aunque parece el colmo de la injusticia que la vida te demande precisamente lo que peor haces, hay una sabiduría en ello que solo puede verse desde el otro lado. Porque la función inferior, aunque primitiva y torpe, es también la puerta al inconsciente, el lugar donde el ego tiene menos control y donde por tanto lo genuinamente nuevo puede entrar. Jung observaba que las experiencias más luminosas, más cargadas de significado, más transformadoras, tendían a ocurrir a través de la función inferior. Era ahí donde las personas reportaban encuentros con algo más grande que ellas mismas, donde tenían los sueños más significativos, donde recibían las intuiciones que cambiaban el curso de sus vidas, precisamente porque el ego tiene menos dominio en ese territorio, precisamente porque es un lugar de vulnerabilidad y no de competencia, es también un lugar donde la rigidez habitual se afloja lo suficiente para que algo genuinamente nuevo pueda ocurrir. Pero hay otro aspecto de la fase liminal que merece atención porque es quizás el más difícil de tolerar y el que más empuja a la gente a rendirse prematuramente. Es lo que podríamos llamar la pérdida de significado, ese momento donde las cosas que antes importaban dejan de importar y todavía no hay nada nuevo que haya tomado su lugar. Jung lo llamaba pérdida de la libido, usando la palabra no en el sentido freudiano de energía sexual, sino en el sentido más amplio de energía vital, interés, inversión psíquica. Es cuando te despiertas y las cosas que normalmente te motivaban ya no generan ningún impulso, cuando proyectos que antes te entusiasmaban ahora te parecen vacíos, cuando relaciones que antes te nutrían ahora se sienten huecas, cuando miras tu vida y no puedes encontrar nada que te importe de verdad, aunque racionalmente sabes que debería importarte. Esta experiencia es profundamente perturbadora porque el significado es lo que nos sostiene, es la razón por la que nos levantamos cada mañana, es el combustible invisible que hace que la vida valga la pena. Cuando el significado desaparece, cuando las cosas dejan de importar, hay una especie de muerte en vida que es difícil de describir a quien no la ha experimentado. No es tristeza exactamente, aunque puede haber tristeza. Es más como gris, como vacío, como mirar el mundo a través de un cristal que filtra todo el color y deja solo formas sin vida. La psicología convencional tiende a tratar esto como un problema a resolver, como un síntoma a eliminar, como una disfunción que necesita tratamiento para restaurar el funcionamiento normal. Y hay casos donde eso es apropiado, donde la pérdida de significado es síntoma de una depresión clínica que necesita atención médica. Pero Jung veía que en muchos casos, especialmente en el contexto de la fase liminal, la pérdida de significado no era un problema a resolver, sino un proceso a atravesar. Era la psique retirando la energía de las viejas formas, porque esas formas ya no correspondían, porque el significado que sostenían era prestado, era heredado, era adoptado sin examen y necesitaba disolverse para que un significado más genuino, más propio, pudiera eventualmente emerger. Es como si la psique dijera: todo eso que creías que importaba, todas esas razones por las que vivías, todos esos proyectos y relaciones y ambiciones, ¿eran realmente tuyos o solo los adoptaste porque estaban disponibles? ¿Porque era lo que se esperaba?
¿Porque nunca te detuviste a preguntar si genuinamente resonaban con quién eres en el nivel más profundo? Y al retirar la energía de todo eso, al hacer que todo se sienta vacío y sin sentido, la psique crea el espacio para una pregunta que quizás nunca te habías hecho con seriedad. ¿Qué es lo que realmente me importa a mí, no a mis padres, no a la sociedad, no a la imagen que he estado proyectando, sino a mí? Esta pregunta no puede responderse intelectualmente. No es cuestión de sentarte a hacer una lista de lo que debería importarte y luego decidir importarte por esas cosas. El significado no funciona así. No puede fabricarse a voluntad, no puede imponerse desde afuera ni desde arriba. Solo puede descubrirse, y el descubrimiento requiere primero un vaciamiento, un no saber, un periodo de estar sin dirección clara mientras algo nuevo se gesta en la oscuridad. Rainer Maria Rilke, el poeta que escribió algunas de las reflexiones más profundas sobre la vida interior que existen, le decía a un joven poeta que le había escrito buscando orientación, algo que aplica perfectamente a la fase liminal. Le decía que tuviera paciencia con todo lo no resuelto en su corazón, que tratara de amar las preguntas mismas como habitaciones cerradas o como libros escritos en un idioma extranjero, que no buscara las respuestas que no podrían serle dadas porque no podría vivirlas, que el punto era vivir todo, vivir las preguntas ahora, y quizás gradualmente, sin notarlo, algún día lejano vivir hacia la respuesta. Vivir las preguntas, no resolverlas, no escapar de ellas, no fingir que ya las respondiste cuando no lo has hecho. Habitarlas, dejar que te trabajen, permitir que el no saber sea un estado fértil en lugar de un problema urgente que hay que eliminar. Esto es exactamente lo que la fase liminal pide, y es exactamente lo que la mentalidad moderna, con su obsesión por la eficiencia y las soluciones rápidas y la optimización constante, encuentra casi imposible de hacer. Hay algo que la mentalidad moderna nos ha enseñado a hacer, con cualquier experiencia difícil, que es exactamente lo opuesto de lo que la fase liminal necesita. Y entender esto puede ser la diferencia entre emerger transformado y simplemente sobrevivir dañado. Lo que nos han enseñado es a resolver, a arreglar, a optimizar, a encontrar la técnica o la estrategia o el hack que nos saque del estado incómodo lo más rápido posible y nos devuelva al funcionamiento normal. Estamos entrenados para ver cualquier sufrimiento como un problema a eliminar, cualquier confusión como un error a corregir, cualquier oscuridad como una avería en el sistema que necesita reparación inmediata. Y este enfoque, que puede funcionar perfectamente para problemas técnicos o logísticos, es profundamente inadecuado para lo que sucede en la fase liminal, porque lo que sucede ahí no es un problema a resolver, sino un proceso a atravesar. No es una avería, sino una transformación. No es algo que esté mal y necesite arreglarse, sino algo que necesita completarse a su propio ritmo. Jung era muy crítico con lo que él veía como la mentalidad de ingeniero aplicada a la psique, esa tendencia a tratar la vida interior como si fuera una máquina que puede optimizarse, repararse, hacerse más eficiente. Decía que la psique tiene sus propios ritmos, sus propias necesidades, su propia sabiduría, y que tratarla como un objeto a manipular en lugar de como un ser vivo con el que relacionarse era una forma de violencia que tarde o temprano producía consecuencias. La psique no quiere ser optimizada, quiere ser escuchada, respetada, permitida en su complejidad y su misterio. Y cuando no la tratamos así, cuando insistimos en forzarla a funcionar según nuestras expectativas y nuestros plazos, se revela de maneras que pueden ser mucho más costosas que si simplemente hubiéramos tenido la paciencia de dejarla hacer su trabajo. Esto es particularmente importante en la fase liminal, porque el impulso de escapar, de acelerar, de encontrar alguna manera de saltar directamente al otro lado sin tener que atravesar el medio, es casi irresistible. La incomodidad es tan grande, la incertidumbre tan perturbadora, la pérdida de control tan aterradora, que la persona hará casi cualquier cosa para que pare. Y hay 1000 opciones disponibles para hacer que pare, al menos temporalmente. Puedes anestesiarte con alcohol o drogas o comida, o compras o trabajo excesivo, o cualquier otra forma de escapismo que te permita no sentir lo que estás sintiendo. Puedes distraerte con entretenimiento constante, con el scroll infinito de las redes sociales, con la actividad frenética que no deja tiempo para la reflexión. Puedes volver corriendo a la estructura vieja aunque ya no funcione, reconstruir las defensas que se estaban cayendo, fingir que nada está cambiando y que todo puede seguir como antes. Todas estas opciones funcionan en el corto plazo.
Todas consiguen reducir la incomodidad temporalmente, hacer que la oscuridad sea menos intensa, dar un respiro del proceso que se siente interminable, pero todas tienen el mismo problema: interrumpen la transformación antes de que se complete. Son como sacar el pan del horno antes de que termine de cocinarse porque el calor es incómodo. Sí, el calor para, pero lo que queda no es pan, es masa a medio cocer, que no sirve ni como masa ni como pan, que no puede comerse ni puede terminarse porque el momento óptimo ya pasó. Jung veía esto constantemente en su práctica clínica, personas que habían interrumpido procesos de transformación a mitad de camino y que ahora estaban peor que si nunca hubieran empezado. Porque una vez que el proceso comienza, una vez que las estructuras empiezan a desestabilizarse, hay un momentum que quiere completarse, una energía que ha sido liberada y que necesita ir a algún lugar. Si la dejas completar su curso, esa energía construye algo nuevo. Si la interrumpes, esa energía se convierte en síntoma, en ansiedad flotante, en depresión crónica, en sensación perpetua de estar a medias, de no estar ni aquí ni allá, de haber dejado algo inconcluso que no sabes cómo retomar. Hay una frase que se atribuye a Jung, aunque no estoy seguro de que sea suya literalmente, pero que captura perfectamente esta idea. Lo que resistes, persiste, y lo que miras directamente, se transforma. Es una de esas verdades que suenan simples pero que tienen implicaciones profundas cuando realmente las tomas en serio. Significa que el impulso de evitar, de escapar, de resistir lo que está sucediendo, no solo no resuelve nada, sino que perpetúa exactamente lo que estás tratando de evitar. La oscuridad que no miras no desaparece, solo se esconde donde no puedes verla y sigue operando desde ahí. El dolor que no sientes no se disuelve, se almacena en el cuerpo, en el inconsciente, en patrones de comportamiento que no entiendes. La verdad que no enfrentas no deja de ser verdad, solo se vuelve más difícil de ver cada vez que la evitas. Pero mirar directamente, eso es otra cosa. Mirar directamente significa permitir que la experiencia sea lo que es, sin tratar de cambiarla prematuramente. Significa sentir lo que estás sintiendo aunque sea incómodo, aunque sea doloroso, aunque cada instinto te diga que huyas. Significa quedarte con la pregunta aunque no tengas respuesta, sostener la incertidumbre aunque queme, habitar el no saber sin la urgencia desesperada de saber. Y cuando haces eso, algo misterioso sucede que no puede explicarse completamente, pero que cualquiera que lo ha experimentado reconoce. Lo que miras directamente empieza a cambiar. No porque lo forces, sino porque la atención misma es transformadora. Porque hay algo en el acto de mirar con aceptación que permite que las cosas se muevan, que la energía atascada fluya, que lo que estaba congelado empiece a derretirse. Los contemplativos de todas las tradiciones han sabido esto durante milenios. Es el principio detrás de la meditación, detrás de la oración contemplativa, detrás de cualquier práctica que consista en simplemente estar presente con lo que es. No hay que hacer nada especial con la experiencia, solo hay que estar presente con ella, atenderla, darle espacio, permitir que sea, y en ese permitir, en esa aceptación radical de lo que está sucediendo, la experiencia se procesa de maneras que la resistencia y el escape impiden. Pero quiero ser honesto sobre algo que a menudo se omite cuando se habla de esto. Algo que Jung entendía perfectamente y que diferencia su enfoque de cualquier versión simplificada de espiritualidad. Mirar directamente no es lo mismo que ser consumido. Aceptar la oscuridad no es lo mismo que perderte en ella. Hay una diferencia crucial entre relacionarte conscientemente con lo que estás atravesando y simplemente ahogarte en ello, entre sostener la experiencia y ser destruido por ella. Jung usaba el concepto de ego-consciencia para referirse a esa parte de la psique que puede observar lo que está sucediendo, que puede tener la experiencia sin ser completamente identificada con ella, que puede decir, estoy sintiendo esto sin ser solo esto que estoy sintiendo. Y preservar esa capacidad de observación, esa distancia mínima pero crucial entre quien experimenta y lo experimentado, es esencial para atravesar la fase liminal sin ser destruido por ella. No se trata de disociarse, de alejarte tanto que ya no sientas nada. Se trata de mantener un pie en tierra firme mientras el otro explora el territorio desconocido, de tener un hilo de consciencia que te conecte con la superficie mientras desciendes a las profundidades. Hay personas que se pierden en la fase liminal precisamente porque no tienen esa capacidad de observación, porque se identifican tan completamente con lo que están sintiendo que ya no hay un yo que pueda tener la experiencia.
solo hay la experiencia abrumadora sin nadie que la sostenga. Y hay otras personas que nunca entran realmente en la fase liminal porque se aferran tan desesperadamente a la consciencia observadora que nunca permiten que la experiencia realmente les toque, que siempre mantienen un escudo de análisis entre ellos y lo que están viviendo. El camino del medio, y es un camino difícil de encontrar y de mantener, es permitir la inmersión mientras preservas la consciencia, dejarte afectar profundamente mientras mantienes la capacidad de saber que estás siendo afectado, sentir todo lo que hay que sentir mientras conservas esa parte de ti que puede observar el sentir y eventualmente darle sentido. Jung tenía prácticas específicas que recomendaba para mantener este equilibrio durante los periodos de intensidad psíquica. Una de las más importantes era lo que él llamaba imaginación activa, una técnica donde deliberadamente te relacionas con las imágenes y figuras que emergen del inconsciente, donde les das espacio para manifestarse, pero desde una posición de consciencia, donde entras en diálogo con ellas en lugar de simplemente ser arrastrado por ellas. No es fantasía pasiva donde dejas que la mente vague sin dirección, es un compromiso activo con el material inconsciente, una forma de darle voz a lo que normalmente no tiene voz mientras mantienes tu propia voz en la conversación. Otra práctica que Jung valoraba enormemente era el trabajo con los sueños. Durante la fase liminal, los sueños tienden a intensificarse, a volverse más vívidos, más extraños, más cargados de una significación que se siente importante aunque no puedas articular exactamente por qué. Jung veía los sueños como mensajes del inconsciente, como la forma que tiene la psique de comunicar lo que la consciencia no puede ver, como un mapa del territorio interior que se actualiza cada noche con información que el día no puede proveer. Prestar atención a los sueños, escribirlos, reflexionar sobre ellos, tratar de entender qué están diciendo, es una forma de mantener abierto el canal de comunicación entre el consciente y el inconsciente, de asegurar que el proceso de transformación tenga guía aunque esa guía venga en un lenguaje que no es literal y que requiere interpretación. Y también estaba la escritura, el diario, la práctica de poner en palabras lo que estás experimentando, aunque las palabras se sientan inadecuadas, aunque lo que escribas te parezca incoherente o vergonzoso o demasiado personal para que nadie lo vea. El acto de escribir tiene algo que va más allá de simplemente registrar. Escribir externaliza, saca de dentro lo que estaba dando vueltas en círculos interminables y lo pone fuera donde puedes mirarlo, donde tiene una forma aunque sea imperfecta, donde deja de ser solo un torbellino interno y se convierte en algo con lo que puedes relacionarte. Jung mismo mantuvo lo que llamaba el libro rojo durante los años de su propia crisis liminal, un periodo de intensa turbulencia interior que él mismo atravesó después de su ruptura con Freud. Durante esos años escribió e ilustró sus visiones, sus diálogos con figuras internas, sus descensos a lo que él llamaba el inconsciente colectivo. No lo hizo porque tuviera respuestas, lo hizo precisamente porque no las tenía, porque necesitaba una forma de relacionarse con lo que estaba experimentando que no fuera simplemente ser arrastrado por ello. El libro rojo no se publicó hasta décadas después de su muerte. Era demasiado personal, demasiado extraño, demasiado revelador de un proceso que pocos habrían entendido. Pero fue fundamental para que Jung atravesara su propia noche oscura sin perderse en ella, para que emergiera con los insights que luego formarían la base de toda su psicología. Lo que quiero que entiendas de todo esto es que la fase liminal no es algo que simplemente te sucede mientras esperas pasivamente a que termine. Es algo con lo que te relacionas activamente, aunque no puedas controlar su duración, ni su intensidad, ni su destino final. Tienes agencia en cómo la atraviesas, aunque no tengas agencia sobre el hecho de que está sucediendo. Puedes elegir estar presente con ella o escapar de ella. Puedes elegir prestar atención a lo que te está diciendo o ignorar sus mensajes. Puedes elegir prácticas que te ayuden a mantener la consciencia mientras te sumerges en la experiencia, o puedes elegir la anestesia que hace que dejes de sentir, pero también que dejes de transformarte. Y hay algo más que quiero decir sobre esto porque creo que es crucial y que a menudo se pasa por alto. La fase liminal no tiene que atravesarse solo. De hecho, intentar atravesarla en completo aislamiento puede ser peligroso, puede hacer que pierdas perspectiva, puede hacer que el ego se fragmente sin ningún punto de referencia externo que ayude a mantener la coherencia. Jung mismo tenía a su esposa, tenía colegas, tenía pacientes que atender, tenía una vida exterior
que seguía aunque su vida interior estuviera en caos. Y esos anclajes externos, esas conexiones con personas y con responsabilidades que seguían existiendo aunque él estuviera en transformación, eran parte de lo que lo mantenía sano, de lo que impedía que la inmersión en el inconsciente se convirtiera en ahogamiento. Hay una soledad esencial en la fase liminal de la que hablé antes. Esa soledad de estar en un lugar que nadie más puede ocupar contigo, de atravesar algo que no puede transferirse ni compartirse completamente. Pero esa soledad esencial no significa aislamiento total. Puedes tener personas que te acompañen desde afuera del proceso, aunque no puedan entrar en él contigo. Puedes tener un terapeuta, un guía espiritual, un amigo que simplemente está presente sin pretender entender completamente lo que estás atravesando. Puedes tener prácticas compartidas, grupos de apoyo, comunidades de personas que están en procesos similares aunque cada proceso sea único. Lo que necesitas no es que alguien resuelva tu fase liminal por ti, porque eso no es posible. Lo que necesitas es que alguien te recuerde que existes cuando sientes que te estás disolviendo, que te ayude a mantener los pies en la tierra mientras tu cabeza está en las nubes o en el inframundo, que te ofrezca un espejo donde puedas ver que sigues siendo una persona coherente, aunque por dentro te sientas fragmentado. La conexión humana no es un lujo durante la fase liminal, es una necesidad, es parte de lo que hace posible atravesarla sin perderte en el camino. Quiero hablarte ahora de algo que Jung observaba con frecuencia y que tiene que ver con una de las mayores fuentes de sufrimiento innecesario durante la fase liminal, algo que si logras entender, puede ahorrarte una cantidad enorme de dolor añadido al dolor que ya es inevitable. Me refiero a la comparación, a esa tendencia casi automática de mirar tu proceso y medirlo contra algún estándar externo, contra lo que otros parecen estar viviendo, contra lo que crees que deberías estar sintiendo o haciendo o logrando en este momento de tu vida. La comparación es devastadora siempre, pero en la fase liminal es particularmente destructiva, porque estás en un lugar que no tiene equivalente en la experiencia de otros. Estás atravesando algo que es tuyo, de una manera tan específica que cualquier comparación es necesariamente una distorsión, una forma de violencia contra la singularidad de tu proceso. Vivimos en una época donde la comparación es casi inevitable porque estamos constantemente expuestos a las vidas de otros, o más precisamente a las versiones curadas y editadas de las vidas de otros que aparecen en las redes sociales y en la cultura en general. Ves a personas que parecen tener claridad mientras tú estás en confusión, que parecen avanzar mientras tú sientes que estás estancado o retrocediendo, que parecen tener sus vidas resueltas mientras la tuya se está cayendo a pedazos. Y es casi imposible no hacer la comparación, casi imposible no preguntarte qué están haciendo ellos que tú no estás haciendo, qué tienen ellos que a ti te falta, por qué parece tan fácil para todos menos para ti. Pero lo que no ves, lo que nunca puedes ver desde fuera, es lo que sucede debajo de la superficie de esas vidas que parecen tan resueltas. No ves las noches de insomnio, las dudas que no se comparten, los miedos que se esconden detrás de las sonrisas, los procesos que están sucediendo en privado mientras la imagen pública permanece intacta. ¿No ves que muchas de esas personas que parecen tener todo claro simplemente no han llegado todavía a su propia fase liminal? Que la estabilidad que muestran es la estabilidad de quien todavía no ha sido llamado a crecer más allá de sus estructuras actuales. ¿No ves que otras están en medio de su propio proceso, pero han aprendido a esconderlo, a mantener la fachada, mientras por dentro todo arde? ¿Y no ves que lo que parece avance puede ser a veces evitación? Que la claridad aparente puede ser rigidez disfrazada, que el movimiento visible puede ser simplemente huir hacia adelante para no tener que enfrentar lo que la quietud revelaría. Jung tenía un concepto llamado sincronicidad que es relevante aquí, aunque de una manera que quizás no esperas. Sincronicidad es su término para las coincidencias significativas, para esos momentos donde eventos externos parecen conectarse con estados internos de una manera que no puede explicarse causalmente, pero que se siente profundamente significativa. Y una de las formas en que la sincronicidad opera durante la fase liminal es que empiezas a encontrar exactamente lo que necesitas encontrar cuando lo necesitas. Un libro que cae en tus manos en el momento preciso. Una conversación con un extraño que dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Una imagen, una canción, una frase que parece hablar directamente a tu situación, aunque quien la creó no podía saber nada de ti. Pero la sincronicidad también funciona en sentido negativo cuando estás en modo comparación.
Cuando estás buscando evidencia de que tu proceso está mal, de que estás atrasado, de que otros lo hacen mejor, encontrarás exactamente esa evidencia porque tu atención está calibrada para encontrarla. Verás solo los éxitos de otros, solo la claridad aparente, solo lo que confirma tu sensación de estar perdido mientras todos los demás saben exactamente hacia dónde van, y cada cosa que veas en ese estado te hundirá más, te hará sentir más inadecuado, más convencido de que algo está mal contigo específicamente, de que tu oscuridad es evidencia de fracaso en lugar de evidencia de transformación. La única salida de esta trampa es lo que podríamos llamar la soberanía del proceso. Es la decisión de honrar tu camino como tuyo, de reconocer que lo que estás atravesando tiene un ritmo y una forma que no pueden compararse con nada externo, porque no hay nada externo que sea igual, porque tu combinación específica de historia y heridas y potenciales y circunstancias es única, y por tanto tu proceso de transformación también lo es. La soberanía del proceso no es arrogancia, no es decir que tu sufrimiento es más especial o más importante que el de otros. Es simplemente reconocer que es tuyo, que nadie más puede vivirlo por ti, ni decirte exactamente cómo debería verse ni cuánto debería durar. Jung hablaba de lo que él llamaba el camino de individuación, y una de las características definitorias de ese camino es que no puede ser copiado de nadie más. Puedes aprender de los que fueron antes que tú, puedes inspirarte en sus historias, puedes usar sus mapas como guía general, pero al final tu camino es tuyo y tiene que ser descubierto paso a paso, no seguido desde un plan preexistente. La individuación es precisamente el proceso de convertirte en el individuo único que eres, y eso no puede hacerse imitando a otros ni midiendo tu progreso contra el de ellos. Hay otro aspecto de la fase liminal que merece atención y que tiene que ver con algo que Jung observaba repetidamente en las personas que estaban en medio de transformaciones profundas. Me refiero a la emergencia de lo que él llamaba el arquetipo del renacimiento, esa estructura psíquica profunda que se activa cuando algo viejo está muriendo y algo nuevo está intentando nacer. Los arquetipos en la psicología junguiana no son ideas abstractas, son patrones vivos que habitan en las profundidades de la psique colectiva y que se activan en ciertos momentos de la vida, trayendo consigo imágenes, emociones, impulsos que la persona experimenta pero que vienen de algo más grande que su historia personal. El arquetipo del renacimiento trae consigo ciertas experiencias características que si no las entiendes pueden ser profundamente desconcertantes. Hay una atracción hacia imágenes de muerte y renacimiento, hacia historias de transformación, hacia símbolos de paso de un estado a otro. Pueden aparecer sueños de morir, de ser enterrado, de estar en agua, de atravesar pasajes estrechos, de emerger en lugares nuevos y desconocidos. Puede haber una sensación de que algo muy antiguo está operando, de que lo que estás atravesando no es solo personal, sino que conecta con algo que innumerables seres humanos han atravesado antes, de que estás participando en un patrón que trasciende tu historia individual. Esta conexión con lo arquetípico puede ser una fuente de tremendo consuelo si la reconoces por lo que es, porque significa que no estás inventando nada, que no estás loco, que lo que estás experimentando tiene precedentes, aunque no los conozcas personalmente, que hay una sabiduría acumulada en la psique humana sobre cómo atravesar estos momentos precisamente porque incontables personas los han atravesado antes. Los mitos de muerte y renacimiento existen en todas las culturas porque representan una experiencia humana universal, y cuando estás en la fase liminal estás viviendo tu versión personal de ese mito universal. Pero la conexión arquetípica también puede ser peligrosa si no se maneja con cuidado, y Jung era muy consciente de esto. Los arquetipos tienen una energía tremenda y cuando se activan pueden abrumar al ego si el ego no está lo suficientemente fuerte para sostenerlos. Hay personas que se pierden en la dimensión arquetípica, que empiezan a creer que son personajes de un mito en lugar de personas ordinarias, atravesando una experiencia extraordinaria, que se inflan con la energía del arquetipo y pierden contacto con la realidad mundana que sigue existiendo y que sigue teniendo demandas legítimas. El equilibrio correcto es reconocer la dimensión arquetípica de tu experiencia sin identificarte completamente con ella. Sí, estás atravesando algo que tiene resonancias míticas, algo que conecta con patrones profundos de la psique humana, pero también eres una persona específica con una vida específica, con relaciones y responsabilidades y un cuerpo que necesita comer y dormir y moverse. La tarea es mantener ambas realidades simultáneamente.
la realidad de la transformación profunda que está ocurriendo en el nivel del alma y la realidad de la vida cotidiana que sigue requiriendo atención, aunque sientas que has sido transportado a otro mundo. Jung usaba el término inflación para describir el estado donde el ego se identifica con un arquetipo y pierde su proporción normal. Y una de las inflaciones más comunes durante la fase liminal es la inflación del sufriente especial, la creencia de que tu dolor es único de una manera que te eleva por encima de los demás, que tu proceso te hace más interesante, o más profundo, o más digno de atención que las personas ordinarias que no están atravesando nada tan dramático. Esta inflación es comprensible porque cuando estás en medio de algo tan intenso, es difícil no sentir que es lo más importante que ha sucedido jamás. Pero es una trampa porque te aísla, porque te hace difícil de acompañar, porque crea una identidad alrededor del sufrimiento que luego se convierte en su propia prisión. El antídoto para esta inflación es algo que podríamos llamar la humildad cósmica. Es el reconocimiento de que sí, lo que estás atravesando es real e importante y merece ser tomado en serio, pero también es algo que millones de personas han atravesado y atraviesan, que no te hace especial en el sentido de superior, que eres un ser humano más viviendo la experiencia humana en su versión más intensa. Esta humildad no minimiza tu experiencia, la contextualiza, no le quita importancia, le quita la carga de tener que ser más de lo que es, y paradójicamente, al soltar la inflación, la experiencia puede ser más profunda porque ya no está contaminada con el esfuerzo de ser especial. Hay algo más que quiero explorar y que tiene que ver con una de las experiencias más desconcertantes de la fase liminal, algo que casi todos atraviesan pero que pocos saben nombrar y menos aún entienden. Me refiero a la experiencia del falso amanecer. Ese momento donde parece que finalmente has llegado al otro lado, que la oscuridad ha terminado, que el nuevo capítulo ha comenzado, solo para descubrir días o semanas después que no era así, que lo que parecía el final era solo una pausa, que la fase liminal todavía no ha terminado, aunque por un momento glorioso pareció que sí. Esto puede ser devastador si no lo esperas, si no sabes que es parte normal del proceso, porque cuando crees que has salido y luego te das cuenta de que no, hay una desesperación específica que es peor en algunos aspectos que la oscuridad original. Es la desesperación de quien creyó haber llegado y descubre que todavía está en camino, de quien celebró el final solo para descubrir que era el final de un capítulo, pero no del libro, de quien bajó la guardia y ahora tiene que volver a levantarla. Jung observaba que las transformaciones profundas rara vez son lineales. No es una línea recta de oscuridad a luz, de caos a orden, de confusión a claridad. Es más como una espiral donde vuelves a pasar por los mismos territorios pero en diferentes niveles, donde la oscuridad regresa pero es una oscuridad diferente, donde los mismos temas reaparecen pero con matices nuevos que no estaban ahí la primera vez, y cada vuelta de la espiral puede sentirse como un retroceso cuando en realidad es una profundización. Puede parecer que estás volviendo al principio cuando en realidad estás volviendo al mismo tema en un nivel más profundo. La espiral tiene su propia sabiduría, aunque esa sabiduría sea difícil de apreciar cuando estás en medio de una vuelta descendente. Cada regreso a la oscuridad es una oportunidad de trabajar con material que no se procesó completamente la primera vez, de integrar capas más profundas de lo que necesita ser integrado, de soltar apegos más sutiles que no eran visibles antes. Y cada falso amanecer, aunque doloroso, te enseña algo sobre la naturaleza del proceso, que no puedes apurarlo, que no puedes declararlo terminado cuando no lo está, que tienes que respetar su ritmo, aunque ese ritmo sea frustrante para la parte de ti que solo quiere que esto acabe. Hay personas que atraviesan múltiples falsos amaneceres antes de llegar al verdadero, y cada uno les enseña algo que necesitaban aprender, cada uno les muestra algo sobre sí mismas que no habían visto, cada uno profundiza la transformación de maneras que un solo paso limpio de oscuridad a luz no podría haber logrado. Es contraproducente, es frustrante, es agotador. Pero si puedes sostener la perspectiva más amplia, si puedes recordar que el objetivo no es salir lo más rápido posible, sino emerger lo más completo posible, entonces cada vuelta de la espiral, incluyendo las que parecen retrocesos, tiene su lugar en el proceso total. Y aquí hay algo que creo que es importante decir porque a menudo se omite en las conversaciones sobre transformación y crecimiento. Algo que puede sonar contradictorio, pero que creo que es profundamente verdadero. No todo el mundo emerge transformado de la fase liminal.
No todo periodo de oscuridad precede automáticamente un periodo de luz. Hay personas que se quedan atrapadas, que nunca logran atravesar, que el proceso fragmenta en lugar de transformar. Sería deshonesto prometerte que porque estás en la oscuridad, la luz está garantizada, que porque estás sufriendo la recompensa es segura. Lo que puedo decirte es que la forma en que te relacionas con la fase liminal importa enormemente. Que las elecciones que haces mientras estás ahí, las prácticas que mantienes, el apoyo que buscas, la actitud que cultivas, todo eso influye en si emerges transformado o dañado, si el proceso te hace más completo o te rompe de maneras que cuesta reparar. No tienes control sobre el hecho de que la fase liminal está sucediendo, pero tienes influencia sobre cómo la atraviesas. Y esa influencia, aunque no es garantía de nada, es significativa. Quiero hablarte ahora de algo que Jung consideraba fundamental para atravesar la fase liminal y que tiene que ver con una capacidad que la mayoría de las personas ha atrofiado sin darse cuenta, una capacidad que la vida moderna no solo no cultiva, sino que activamente desalienta y que sin embargo es quizás la más importante cuando estás en medio de la transformación. Me refiero a la capacidad de estar con lo que no tiene solución, de sostener lo irresoluble sin la urgencia desesperada de resolverlo, de habitar la tensión entre opuestos sin colapsar prematuramente hacia un lado u otro solo para escapar de la incomodidad de no saber. Jung tenía un concepto que llamaba la función trascendente, y a pesar de su nombre que suena místico, se refiere a algo muy concreto y muy importante. Es la capacidad de la psique de generar una tercera posición cuando estás atrapado entre dos opuestos que parecen irreconciliables. No es elegir un lado y abandonar el otro. No es un compromiso tibio que no satisface a ninguno. Es algo genuinamente nuevo que emerge cuando sostienes la tensión entre los opuestos el tiempo suficiente, cuando no resuelves prematuramente, cuando permites que ambos lados tengan su voz, aunque se contradigan, cuando confías en que la psique tiene la capacidad de encontrar una síntesis que tu mente consciente no puede fabricar. La función trascendente opera precisamente en el espacio liminal porque ese espacio está definido por la tensión entre lo que fue y lo que será, entre el yo que se desmorona y el yo que todavía no ha tomado forma, entre el mundo que conocías y el mundo que está emergiendo. Y la tentación constante es colapsar esa tensión, resolver la incomodidad eligiendo un lado. Puedes colapsar hacia atrás, reconstruyendo las estructuras viejas, volviendo a quien eras aunque ya no funcione, fingiendo que nada está cambiando, o puedes colapsar hacia adelante, forzando una nueva identidad antes de que esté lista, declarando que ya cambiaste cuando todavía estás en proceso, adoptando una nueva personalidad que es tan falsa como la anterior, solo que de diferente manera. Pero si puedes sostener la tensión, si puedes quedarte en el medio, aunque queme, si puedes resistir el impulso de resolver antes de tiempo, algo diferente se hace posible. La psique, cuando se le da el espacio, tiene una creatividad que va más allá de lo que la mente consciente puede imaginar. Puede encontrar soluciones que no son ni lo viejo ni lo nuevo, sino algo genuinamente tercero, algo que incluye elementos de ambos, pero que no puede reducirse a ninguno, algo que nunca habrías podido planear, pero que cuando emerge se siente exactamente correcto. Se siente como lo que siempre estabas buscando, aunque no supieras que existía. Jung observaba este proceso en sus pacientes una y otra vez, y lo que veía era que la resolución genuina nunca venía de la fuerza de voluntad, ni del análisis racional, ni de ningún esfuerzo consciente de encontrar la respuesta. Venía cuando la persona finalmente dejaba de intentar resolver y simplemente se quedaba con el problema, cuando agotaba todos sus recursos conscientes y admitía que no sabía, cuando la rendición era genuina y no solo una táctica para conseguir lo que quería de otra manera. Y entonces, desde las profundidades, algo emergía. Un sueño, una intuición, una imagen, una sensación en el cuerpo, algo que señalaba una dirección que la mente consciente nunca habría encontrado por sí sola. Esto es lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado gracia, aunque no tienes que usar lenguaje religioso para entenderlo. Es la experiencia de recibir algo que no puedes ganar con esfuerzo, algo que viene cuando dejas de luchar, algo que aparece precisamente cuando admites que no puedes encontrarlo por ti mismo. Jung lo llamaba la función trascendente y lo situaba en la psicología, pero reconocía que era el mismo fenómeno que los místicos describían con su propio lenguaje. No importa cómo lo nombres, lo que importa es que existe, que es real, que está disponible, pero solo para quien tiene la humildad de admitir que lo necesita y la paciencia de esperar a que llegue.
Hay algo profundamente contraintuitivo en esto para la mentalidad moderna que nos dice que todo se consigue con esfuerzo, que los resultados vienen del trabajo duro, que si no estás activamente haciendo algo estás perdiendo el tiempo. La fase liminal requiere un tipo diferente de esfuerzo, un esfuerzo que no es hacer sino sostener, que no es avanzar sino permanecer, que no es resolver sino esperar. Y ese tipo de esfuerzo, aunque no parece esfuerzo desde fuera, es en algunos aspectos más difícil que cualquier acción, porque va contra todos nuestros instintos, contra todo lo que nos han enseñado sobre cómo conseguir lo que queremos. Kierkegaard, el filósofo existencialista que Jung conocía y admiraba, hablaba de lo que él llamaba el salto de fe. No era un salto hacia una creencia religiosa específica, como a menudo se malinterpreta. Era el salto que hay que dar cuando la razón ha llegado a su límite, cuando has analizado todo lo que se puede analizar y todavía no tienes respuesta, cuando enfrentas una decisión que no puede tomarse con certeza porque la certeza no está disponible. En ese momento tienes que saltar, tienes que elegir sin garantías, tienes que comprometerte con algo que no puedes probar que es correcto. La fase liminal está llena de estos momentos donde el salto es necesario. Momentos donde no hay forma de saber si lo que estás haciendo es lo correcto, donde la evidencia puede interpretarse de múltiples maneras, donde tienes que elegir una dirección sabiendo que podrías estar equivocado y que no hay forma de saberlo de antemano. Y la capacidad de hacer ese salto, de comprometerte con una dirección sin certeza, de actuar desde la confianza en algo que no puedes demostrar, es una de las capacidades más importantes que puedes desarrollar. Jung diría que lo que te sostiene en ese salto no es la certeza racional, sino la confianza en el sí mismo, en ese principio organizador más profundo que sabe cosas que tu ego no sabe, que ve el camino aunque tu conciencia esté ciega, que está orientando el proceso, aunque no puedas ver la orientación. Esta confianza no se fabrica, no puedes decidir tenerla y ya. Se cultiva gradualmente a través de la experiencia de escuchar al sí mismo y descubrir que sabe algo, a través de seguir intuiciones que no tenían sentido racional y descubrir que llevaban a algún lugar, a través de soltar el control y descubrir que algo te sostiene cuando dejas de sostenerte tú mismo. Y aquí hay algo que es importante entender porque puede confundirse fácilmente. La confianza en el sí mismo no es lo mismo que la certeza de que todo va a salir bien. No es optimismo, no es pensamiento positivo, no es la creencia de que el universo está conspirando a tu favor y que todo va a resultar como quieres. Es algo más sobrio y más profundo que eso. Es la confianza de que puedes atravesar lo que tengas que atravesar, de que hay algo en ti que es más grande que tu miedo, de que incluso si las cosas no salen como esperas, hay una parte de ti que puede sostenerse, que puede encontrar significado, que puede seguir viviendo y creciendo incluso en medio de la pérdida. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y que desarrolló su propia forma de psicoterapia basada en el significado, decía algo que complementa perfectamente lo que Jung entendía sobre la fase liminal. Decía que a un hombre se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir la propia actitud en cualquier circunstancia, la de elegir el propio camino. Frankl atravesó una oscuridad que hace que la mayoría de nuestras fases liminales parezcan triviales en comparación. Y lo que encontró en esa oscuridad extrema fue que incluso ahí, incluso cuando todo lo externo había sido destruido, quedaba algo. Una libertad interior que nadie podía quitar, la capacidad de elegir cómo relacionarse con lo que estaba sucediendo. Esta libertad interior es lo que hace posible atravesar la fase liminal sin ser destruido por ella. No puedes elegir que la oscuridad no esté ahí. No puedes elegir que el proceso sea más fácil o más corto o menos doloroso de lo que es, pero puedes elegir cómo te relacionas con él. Puedes elegir verlo como destrucción sin sentido o como transformación dolorosa pero significativa. Puedes elegir resistirlo o atravesarlo. Puedes elegir la amargura o la apertura. Y estas elecciones, aunque no cambian lo que está sucediendo, cambian completamente lo que significa y lo que produce en ti. Frankl hablaba de la búsqueda de significado como la motivación principal de la vida humana, más fundamental incluso que la búsqueda de placer o de poder que Freud y Adler habían propuesto. Y lo que observó en los campos de concentración, lo que vio repetirse una y otra vez en las condiciones más extremas imaginables, fue que los que encontraban un significado en su sufrimiento eran los que tenían más probabilidades de sobrevivir, no físicamente necesariamente, pero sí psicológicamente,
sí espiritualmente, sí como seres humanos intactos, en lugar de como cáscaras vacías que simplemente seguían respirando. La fase liminal te confronta inevitablemente con la pregunta del significado, porque cuando todo lo que daba significado a tu vida se desestabiliza, cuando las respuestas viejas dejan de funcionar, cuando no puedes simplemente seguir adelante con los proyectos y las relaciones y las identidades que antes te sostenían, te quedas con la pregunta desnuda: ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Por qué seguir cuando todo parece estar cayéndose a pedazos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y cualquiera que te ofrezca respuestas fáciles te está vendiendo algo o no entiende la pregunta. Pero el hecho de que no tengan respuestas fáciles no significa que no tengan respuestas. Solo significa que las respuestas tienen que ser encontradas, vividas, descubiertas a través del proceso mismo de buscarlas. Y esa búsqueda, aunque dolorosa, es también una de las actividades más profundamente humanas que existen. Es lo que nos distingue, es lo que nos hace capaces de sufrir de maneras que los animales no sufren, pero también de encontrar significado en ese sufrimiento de maneras que los animales no pueden. Jung observaba que muchas de las personas que llegaban a él en crisis estaban sufriendo precisamente de una falta de significado, de lo que él llamaba una neurosis de vacío o una neurosis dominical, esa sensación que aparece cuando el trabajo para y no hay nada que hacer y de repente te enfrentas con la pregunta de ¿para qué es todo esto? Y la fase liminal intensifica esta confrontación porque te quita todas las distracciones, todas las formas habituales de evitar la pregunta, todas las ocupaciones que normalmente usas para no tener que enfrentar el vacío. Es incómodo, es aterrador, es el territorio que más evitamos, pero es también donde se encuentra lo más importante, donde las preguntas más fundamentales finalmente pueden ser hechas y donde las respuestas más genuinas pueden empezar a formarse. Y aquí hay algo que Jung enfatizaba y que creo que es crucial entender. El significado no puede ser dado desde fuera, no puede ser heredado sin examen, no puede ser simplemente adoptado de una tradición o una autoridad y funcionar genuinamente. Tiene que ser encontrado, y el encontrar es un proceso activo que nadie puede hacer por ti. Puedes tomar elementos de tradiciones, puedes aprender de lo que otros han encontrado, puedes usar sus mapas como guía, pero al final el significado que te sostendrá tiene que ser tuyo, tiene que haber sido probado en el fuego de tu propia experiencia. Tiene que ser algo que sabes que es verdadero, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo has vivido. La fase liminal, con toda su dificultad, es precisamente donde este tipo de significado genuino puede ser forjado, porque te quita los significados prestados, los significados heredados, los significados que adoptaste sin cuestionar, te deja desnudo frente a la pregunta. Y en esa desnudez, si tienes el coraje de quedarte ahí, algo puede emerger que es verdaderamente tuyo, algo que ninguna circunstancia futura puede quitarte porque no depende de circunstancias, algo que te sostendrá no porque sea cómodo sino porque es verdadero. Quiero hablarte ahora de algo que sucede hacia el final de la fase liminal, algo que Jung describía con cuidado porque es fácil de malinterpretar y porque la malinterpretación puede hacer que pierdas algo precioso justo cuando estás a punto de recibirlo. Me refiero al momento de la consolidación, ese periodo donde lo nuevo que ha estado formándose en la oscuridad empieza a tomar forma visible, donde empiezas a poder ver quién estás llegando a ser, donde el nuevo capítulo comienza a escribirse aunque todavía esté en sus primeras páginas. Este momento es delicado porque lo nuevo es todavía frágil, no ha tenido tiempo de establecerse, no ha sido probado todavía en las condiciones de la vida real, es como una planta que acaba de brotar, tiene vida, tiene potencial, pero todavía es vulnerable a heladas, a sequías, a cualquier condición adversa que una planta establecida podría manejar sin problema. Y el error que muchas personas cometen en este momento es tratar lo nuevo como si ya estuviera establecido, exponerlo prematuramente a condiciones que no puede manejar todavía, exigirle que funcione a plena capacidad cuando todavía está encontrando su forma. Jung hablaba de la necesidad de proteger lo nuevo durante este periodo de consolidación. Protegerlo de la propia impaciencia, de las expectativas excesivas, de la tentación de declarar victoria antes de tiempo. Protegerlo también de otros que pueden no entender lo que estás atravesando, que pueden presionarte para que vuelvas a ser quien eras, que pueden sentirse amenazados por los cambios que están ocurriendo en ti. Protegerlo incluso de ti mismo, de esa parte de ti que quiere que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, que está cansada del proceso y solo quiere que termine,
que puede sabotear lo nuevo por la urgencia de salir del estado liminal. La consolidación requiere paciencia, requiere la disposición de ir lento cuando todo en ti quiere acelerar, requiere la sabiduría de reconocer que llegar no es lo mismo que haber llegado, que el comienzo del nuevo capítulo no es su final, que todavía hay trabajo por hacer aunque lo más difícil haya pasado. Y esta paciencia es difícil precisamente porque estás agotado, porque has atravesado algo tremendo, porque lo único que quieres es descansar y sentir que todo está resuelto. Pero la resolución genuina toma tiempo, la integración de lo nuevo en tu vida real toma tiempo, el establecimiento de nuevos patrones que reemplacen a los viejos toma tiempo, y apurar ese tiempo es arriesgar perder lo que tan dolorosamente ganaste. Hay algo que sucede cuando empiezas a emerger de la fase liminal que nadie te advierte y que puede ser profundamente desconcertante si no lo esperas. Algo que Jung observaba repetidamente en sus pacientes y que él mismo experimentó durante su propia travesía por la oscuridad. Es la experiencia de volver al mundo ordinario siendo alguien diferente, pero encontrando que el mundo no ha cambiado, que las personas siguen esperando que seas quien eras, que las estructuras externas de tu vida fueron construidas para una versión de ti que ya no existe, que hay un desfase profundo entre quien te has convertido y el contexto que te rodea. Este desfase puede manifestarse de muchas maneras. Relaciones que antes funcionaban ahora se sienten forzadas, porque la persona con la que el otro se relacionaba ya no está, porque lo que compartían se basaba en una versión de ti que has dejado atrás, porque la intimidad que tenían era con alguien que ya no eres completamente. Trabajos que antes tenían sentido, ahora se sienten vacíos, porque los elegiste desde un lugar diferente, porque cumplían necesidades que ya no son tus necesidades, porque el significado que encontrabas en ellos dependía de una identidad que se ha transformado. Amistades que antes nutrían ahora drenan, porque se basaban en una forma de ser que has superado, porque las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen superficiales, porque lo que te conectaba con esas personas era algo que ya no está en el centro de quién eres. Esto no significa necesariamente que todas esas relaciones y trabajos y amistades tengan que terminar. Algunas pueden evolucionar contigo, pueden encontrar una nueva forma de funcionar basada en quién eres ahora en lugar de en quién eras, pero otras no pueden. Otras estaban tan completamente construidas sobre la versión anterior de ti que no hay forma de mantenerlas sin volver a contraerte, sin pretender ser quien ya no eres, sin traicionar la transformación que tan dolorosamente atravesaste. Y aquí está lo difícil. Discernir cuáles son, cuáles no es fácil ni inmediato. No puedes simplemente mirar una relación desde fuera y saber si puede evolucionar o si tiene que terminar. Tienes que probar. Tienes que intentar llevar quién eres ahora a los contextos que existían antes y ver qué sucede. Tienes que dar la oportunidad de que las cosas cambien mientras permaneces atento a las señales de que no van a hacerlo. Es un proceso de negociación entre lo nuevo que has llegado a ser y lo viejo que todavía te rodea. Y esa negociación toma tiempo y requiere paciencia y produce su propia forma de dolor, que es diferente del dolor de la fase liminal, pero que es dolor al fin. Jung hablaba de esto como parte del proceso de individuación. Reconocía que convertirse más plenamente en uno mismo casi siempre tiene un costo social, que la autenticidad y la adaptación están en tensión constante, que no puedes crecer sin que algunas de las formas que contenían tu vida anterior se vuelvan inadecuadas. Y no pretendía que esto fuera fácil, ni que hubiera una solución que evitara el dolor. Solo decía que el costo de no crecer era mayor, que quedarte pequeño para caber en estructuras que ya no te corresponden era una forma de muerte lenta que producía más sufrimiento a largo plazo que el dolor agudo de las transiciones. Pero hay algo más sutil que sucede en este periodo de reintegración y que merece atención porque puede convertirse en una trampa si no lo reconoces. Es la tentación de rechazar todo lo anterior, de tirar el bebé junto con el agua del baño, de asumir que porque has cambiado todo lo de antes era malo y tiene que ser abandonado. Esta tentación es comprensible porque vienes de un proceso intenso, porque lo viejo se asocia con la estructura que tuvo que romperse, porque hay una parte de ti que quiere marcar una línea clara entre el antes y el después. Pero ceder a esta tentación es otra forma de evitar el trabajo más difícil, que es el trabajo de integración, el trabajo de conservar lo que vale la pena conservar mientras sueltas lo que necesita ser soltado. Jung insistía en que la individuación no era destrucción de lo anterior, sino integración. No se trataba de matar al ego, sino de ponerlo en su lugar correcto dentro de una totalidad más amplia.
No se trataba de rechazar la persona que eras, sino de reconocer que era parcial, que había partes de ti que no incluía, que podía ser expandida en lugar de simplemente descartada. Y lo mismo aplica a los elementos externos de la vida. No todo lo que construiste antes de la transformación era falso o inválido. Algunas cosas sí, algunas cosas tenían que irse, pero otras eran genuinas aunque parciales. Otras pueden ser llevadas hacia adelante, aunque en una forma modificada. Otras son parte de ti, aunque no sean la totalidad de ti. El discernimiento necesario aquí es delicado y no hay fórmulas que lo simplifiquen. Requiere honestidad contigo mismo sobre qué de tu vida anterior era genuino y qué era máscara, qué servía a tu crecimiento y qué lo impedía, qué elegiste libremente y qué simplemente aceptaste porque estaba ahí. Requiere también paciencia porque algunas respuestas solo emergen con el tiempo, solo se revelan cuando has intentado mantener algo y descubres que ya no funciona, o cuando has intentado soltarlo y descubres que lo echas de menos de maneras que no esperabas. Hay personas que emergen de la fase liminal y destruyen sus vidas en un arrebato de autenticidad malentendida, que dejan trabajos y relaciones y contextos que podrían haber evolucionado, que confunden el impulso de novedad con la voz del sí mismo, que usan la transformación como excusa para evitar las responsabilidades y los compromisos que habían asumido. Y hay otras que emergen y no cambian nada externo, que vuelven exactamente a la misma vida aunque sean personas diferentes, que desperdician la transformación por miedo a las consecuencias prácticas de vivir de acuerdo con ella. El camino del medio, otra vez, es el más difícil y el más fructífero. Cambiar lo que necesita cambiar mientras conservas lo que vale la pena conservar. Ser fiel a quien te has convertido mientras reconoces que eso no significa destruir todo lo que existía antes. Quiero hablarte ahora de algo que Jung consideraba quizás lo más importante de todo el proceso, algo que diferencia la transformación genuina de la simple crisis que no produce crecimiento, algo que es fácil de pasar por alto pero que es en última instancia lo que determina si todo lo que atravesaste valió la pena. Me refiero a la integración de lo aprendido, al proceso de incorporar en tu vida cotidiana las comprensiones que ganaste en la oscuridad, de vivir de acuerdo con lo que descubriste cuando todo se desmoronó. Porque es posible atravesar la fase liminal, experimentar todo lo que hemos descrito, tener insights profundos sobre ti mismo y sobre la vida, y luego simplemente volver a la normalidad y olvidar, dejar que las demandas de la vida cotidiana entierren lo que aprendiste, dejar que la urgencia de lo inmediato desplace la importancia de lo profundo. Es posible haber estado en la oscuridad y haber visto algo y luego actuar como si no lo hubieras visto, volver a los mismos patrones, las mismas distracciones, las mismas formas de evitar lo que la fase liminal te mostró que no podías seguir evitando. Jung veía esto como una de las mayores tragedias humanas, el desperdicio de la crisis, el fracaso en recoger los frutos de lo que tan dolorosamente se atravesó. Y la razón por la que sucede tan frecuentemente es que la integración requiere esfuerzo sostenido en un momento donde lo único que quieres es descansar, requiere atención continuada, cuando lo único que quieres es dejar de prestar atención, requiere trabajo cuando estás agotado de haber trabajado tanto para llegar hasta aquí. La integración no es un evento, es un proceso continuo que puede llevar meses o años después de que la fase liminal aguda ha terminado. Es recordar activamente lo que aprendiste cuando la vida normal te presiona para olvidar. Es elegir conscientemente vivir de acuerdo con tus nuevas comprensiones, aunque sea más difícil que volver a los viejos patrones. Es reorganizar tu vida externa para que refleje tu vida interna transformada, aunque eso requiera decisiones incómodas y conversaciones difíciles y cambios que preferirías no tener que hacer. Hay prácticas que ayudan con esta integración y que Jung recomendaba a sus pacientes que estaban emergiendo de periodos de transformación. Una de las más importantes es simplemente mantener la conexión con el mundo interior que se abrió durante la crisis, no abandonar la atención a los sueños solo porque ya no son tan urgentes, no dejar de lado la reflexión solo porque la vida cotidiana ha vuelto a reclamar su espacio, no olvidar las prácticas que te ayudaron a atravesar solo porque ya no las necesitas con la misma desesperación. El peligro es que cuando la crisis pasa, la motivación para el trabajo interior también pasa. Cuando ya no estás sufriendo intensamente, la urgencia de entender el sufrimiento disminuye. Cuando ya no estás perdido, la necesidad de encontrar el camino se siente menos apremiante. Y gradualmente, casi sin notarlo, puedes volver a dormirte, puedes volver al piloto automático, puedes perder contacto con las profundidades que la fase liminal te obligó a explorar. Jung
decía que el inconsciente compensa, que cuando la consciencia se aleja demasiado de lo que necesita, el inconsciente produce síntomas, sueños, crisis que la obligan a volver. Que si no haces el trabajo de integración voluntariamente, la psique encontrará la manera de obligarte, generalmente a través de otra crisis que te devolverá al mismo territorio que creías haber dejado atrás. Las personas que no integran las lecciones de una fase liminal tienden a encontrarse en fases liminales similares una y otra vez, atravesando el mismo material desde diferentes ángulos, hasta que finalmente aprenden lo que necesitan aprender o hasta que se endurecen tanto que ya ni siquiera las crisis pueden penetrar. Pero hay otra posibilidad, la posibilidad de lo que Jung llamaba la función religiosa de la psique, usando la palabra religiosa no en el sentido de religión institucional, sino en el sentido de religar, de volver a conectar. Es la posibilidad de mantener una relación viva con las profundidades, de no esperar a que las crisis te obliguen a prestar atención, sino de cultivar activamente la atención como una práctica, de hacer del trabajo interior no una respuesta a la emergencia, sino una forma de vida. Las personas que hacen esto, las que mantienen la conexión con lo que descubrieron en la fase liminal, las que siguen haciendo el trabajo aunque ya no sea urgente, experimentan algo diferente. No es que nunca tengan más crisis, las crisis son parte de la vida y seguirán llegando. Pero las crisis son diferentes cuando mantienes la conexión, son menos sorpresivas, menos abrumadoras, más comprensibles dentro de un marco más amplio de significado. Y los periodos entre crisis son diferentes también, son más vivos, más profundos, más conectados con algo que trasciende la superficie de la vida cotidiana. Jung en su vejez hablaba de lo que llamaba la vida simbólica, una forma de vivir donde lo mundano y lo profundo no están separados, donde los eventos cotidianos tienen resonancia con significados más amplios, donde la conexión con el inconsciente y con lo trascendente no es algo que sucede solo en momentos de crisis, sino que permea toda la existencia. Esta vida simbólica no es escapismo ni es rechazo de la realidad material. Es más bien un enriquecimiento de esa realidad, una forma de ver más en lo que siempre estuvo ahí, de participar más plenamente en la profundidad de la existencia que está disponible en cada momento para quien tiene ojos para verla. Y esta es quizás la mayor promesa de la fase liminal, no solo que sobrevivirás, no solo que el mejor capítulo viene después, sino que puedes emerger con una forma de vivir que es más rica, más profunda, más conectada con lo que realmente importa. Que el sufrimiento que atraviesas no es solo obstáculo a superar, sino iniciación a una forma de ser que no era accesible antes. Que la oscuridad que habitas no es solo ausencia de luz, sino gestación de una luz diferente. Que la muerte simbólica que experimentas no es solo final, sino condición de posibilidad para un nuevo comienzo. Pero nada de esto sucede automáticamente. El sufrimiento por sí solo no produce sabiduría, puede producir solo amargura. La crisis por sí sola no produce crecimiento, puede producir solo daño. Lo que determina el resultado es cómo te relacionas con lo que atraviesas, qué haces con lo que te sucede, si usas la experiencia como oportunidad de transformación o si simplemente la sobrevives esperando volver a la normalidad lo antes posible. Y aquí, al acercarnos al final de esta exploración, quiero volver a ti directamente, a ti que estás escuchando esto, a ti que quizás reconoces en lo que he descrito algo de lo que estás viviendo ahora mismo o algo que has vivido o algo que sientes que se acerca. Si estás en la fase liminal en este momento, si la oscuridad es real para ti ahora mismo, hay algunas cosas que quiero que sepas, no como promesas vacías, sino como verdades que otros han descubierto antes que tú y que están disponibles para ti si eliges abrirte a ellas. Lo primero que quiero que sepas es que lo que estás atravesando no es evidencia de que algo está mal contigo, aunque se sienta exactamente así, aunque cada fibra de tu ser te diga que has fallado, que te has equivocado, que deberías haber hecho las cosas de otra manera, que otros en tu situación lo estarían manejando mejor. La fase liminal se siente como fracaso precisamente porque es el desmontaje de estructuras que el ego construyó para sentirse exitoso, seguro, en control. Cuando esas estructuras se desmoronan, el ego lo interpreta como su propia muerte. Y en cierto sentido tiene razón, algo está muriendo, pero lo que está muriendo no eres tú en tu totalidad, sino una versión de ti que ya no puede contener lo que estás llegando a ser. El sentimiento de fracaso es una ilusión óptica creada por la perspectiva del ego que no puede ver más allá de sí mismo. Desde la perspectiva más amplia del sí mismo,
Desde la perspectiva de la totalidad de quién eres, lo que está sucediendo no es fracaso sino reorganización, no es destrucción sino preparación, no es el final de tu historia sino el difícil parto de su próximo capítulo. Sé que esto es difícil de creer cuando estás en medio de la oscuridad. Sé que las palabras pueden sonar huecas cuando el dolor es real y presente y no muestra señales de disminuir. Pero quiero que al menos consideres la posibilidad de que tu interpretación de lo que está sucediendo, la interpretación que dice que esto es evidencia de fracaso, podría estar equivocada, podría ser la voz del ego asustado y no la voz de la verdad. Lo segundo que quiero que sepas es que no estás solo, aunque la soledad sea una de las características más pronunciadas de lo que estás viviendo, aunque sientas que nadie puede entender, que estás en un lugar que nadie más ha visitado, que tu oscuridad es única de maneras que te aíslan de todos los que te rodean. Esa soledad es real en un sentido. Nadie puede atravesar tu proceso por ti. Nadie puede entrar completamente en tu experiencia interior. Nadie puede hacer el trabajo que solo tú puedes hacer. Pero en otro sentido, un sentido más profundo, estás extraordinariamente acompañado. Estás acompañado por todos los seres humanos que han atravesado antes lo que tú estás atravesando, que han descendido a sus propias oscuridades y han emergido, que han dejado testimonios en mitos y poemas y escritos sagrados de que el camino que recorres ha sido recorrido, de que hay sabiduría acumulada sobre cómo transitarlo. Jung hablaba del inconsciente colectivo precisamente para señalar esta realidad, que debajo de tu psique individual hay una capa de experiencia humana compartida, que los patrones que estás viviendo son patrones arquetípicos que pertenecen a la humanidad entera, que cuando desciendes a tus propias profundidades te encuentras con algo que no es solo tuyo, sino que es de todos, que ha sido de todos desde que los seres humanos existen. Los mitos de muerte y renacimiento, los relatos de héroes que descienden al inframundo y vuelven transformados, las historias de noches oscuras que preceden a amaneceres, todo eso existe porque describe algo real, algo que los humanos han experimentado una y otra vez a lo largo de la historia, algo que tú estás experimentando ahora en tu versión única pero que conecta con una experiencia universal. Esto puede ser una fuente de tremendo consuelo si lo dejas. No estás inventando nada, no estás perdiendo la razón, no estás en territorio que nadie ha mapeado. Estás en territorio difícil, sí, territorio peligroso incluso, pero territorio conocido, territorio que tiene guías, aunque esos guías hablen desde siglos de distancia, territorio que tiene sabiduría acumulada, aunque esa sabiduría venga en formas que la mente moderna a veces tiene dificultad para reconocer. Los místicos sabían de esto, los poetas sabían de esto, los creadores de mitos sabían de esto. Y Jung dedicó su vida a traducir ese conocimiento antiguo a un lenguaje que la mente contemporánea pudiera escuchar. Lo tercero que quiero que sepas es que el tiempo de la fase liminal no es el tiempo ordinario. No funciona según las expectativas que tienes sobre cómo debería funcionar el tiempo. Puede sentirse interminable, puede sentirse como si cada día durara una semana y cada semana durara un mes y no hubiera ninguna señal de que esto vaya a terminar alguna vez. Pero también puede cambiar de repente. Puede haber momentos donde algo se mueve y lo que parecía completamente atascado de pronto empieza a fluir, donde la oscuridad que parecía permanente de pronto muestra grietas por donde entra luz. El tiempo liminal es no lineal, es cairológico más que cronológico, está marcado por momentos de significado más que por la acumulación de horas y días. Esto significa que no puedes predecir cuándo va a terminar. No hay fórmula que te diga que si haces estas cosas en este orden en este tiempo, el proceso se completará. Pero también significa que en cualquier momento algo puede cambiar de maneras que no puedes anticipar, que el punto de inflexión puede estar mucho más cerca de lo que parece, que la oscuridad más profunda puede ser precisamente la señal de que el amanecer está próximo. Jung observaba este patrón una y otra vez, el momento de mayor desesperación precediendo inmediatamente al cambio, la sensación de que ya no puedo más apareciendo justo antes de que algo nuevo se hiciera posible. Lo cuarto que quiero que sepas tiene que ver con algo que probablemente ya intuyes, pero que quizás no te has permitido tomar en serio, y es que hay una inteligencia operando en este proceso que va más allá de tu comprensión consciente, que sabe cosas que tú no sabes, que está guiando aunque no puedas ver la guía, que tiene un propósito aunque ese propósito sea invisible para ti ahora mismo. Jung llamaba a esto el sí mismo. Otros lo llaman de otras maneras, el alma, el espíritu, lo divino interior, no importa el nombre. Lo que importa es la realidad que el nombre intenta señalar,
que hay algo más grande que tu ego operando en tu vida, que ese algo tiene una agenda de totalidad y crecimiento, que el caos que experimentas puede ser desde la perspectiva de ese algo el reordenamiento necesario para una vida más verdadera. No te estoy pidiendo que creas esto ciegamente. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad, que te abras a la hipótesis de que quizás, solo quizás, lo que te está pasando tiene un sentido que todavía no puedes ver, que hay un hilo conductor aunque tú no puedas sostenerlo conscientemente, que el desorden aparente puede ser un orden diferente que todavía no sabes leer. Esta apertura, incluso si no llega a la certeza, puede cambiar tu relación con el proceso, puede hacer más tolerable la incertidumbre, puede permitirte confiar un poco más en que esto va a algún lugar, aunque no sepas dónde. Lo quinto que quiero que sepas es que tienes más recursos de los que crees, que hay una fortaleza en ti que la vida ordinaria no te ha dado ocasión de descubrir, que la fase liminal, precisamente por su intensidad, te está mostrando de qué estás hecho de maneras que ninguna experiencia más fácil podría mostrarte. Esto no significa que tengas que manejar esto solo, ni que pedir ayuda sea debilidad. Significa que la ayuda que pidas va a encontrar en ti algo con que trabajar, que no estás vacío, que hay algo ahí que puede responder a lo que la vida está exigiendo, aunque ese algo todavía no sepa que existe, aunque todavía esté descubriendo su propia capacidad en el fuego de la prueba. Jung hablaba de recursos del inconsciente que se activan precisamente cuando la consciencia está abrumada, de fuerzas que emergen cuando se las necesita, de capacidades que estaban dormidas esperando el momento de ser llamadas. Muchas personas descubren en la fase liminal que son más fuertes, más resilientes, más capaces de lo que jamás imaginaron, no porque fueran secretamente superhéroes, sino porque la dificultad extrema llama a partes de nosotros que la comodidad nunca tiene ocasión de despertar. Tú también podrías sorprenderte de lo que eres capaz de sostener, de atravesar, de transformar. Lo sexto que quiero que sepas es que está bien no estar bien, que no tienes que fingir que lo estás manejando mejor de lo que lo estás manejando, que la presión de aparentar que todo está bajo control puede ser más agotadora que la crisis misma. Vivimos en una cultura que tiene muy poca tolerancia para el sufrimiento que no puede resolverse rápidamente, que no sabe qué hacer con personas que están en proceso y no pueden decir cuándo van a terminar, que presiona constantemente hacia la positividad, hacia el estar bien, hacia la productividad y el funcionamiento normal. Y esa presión cuando estás en la fase liminal puede ser tóxica, puede hacer que gastes energía preciosa manteniendo una fachada que nadie te pidió que mantuvieras, puede añadir sufrimiento innecesario al sufrimiento que ya es inevitable. Darte permiso de no estar bien no es rendirse ni es autocompadecerse. Es simplemente reconocer la realidad de tu situación, es dejar de luchar contra lo que es para poder canalizar tu energía hacia atravesarlo. Puedes no estar bien y seguir moviéndote. Puedes estar en la oscuridad y seguir funcionando aunque sea imperfectamente. Puedes sentir que te estás cayendo a pedazos y al mismo tiempo hacer lo que necesita hacerse para seguir viviendo. No tienes que elegir entre colapsar completamente y fingir que todo está perfecto. Hay un territorio intermedio donde reconoces la dificultad de lo que atraviesas y al mismo tiempo sigues adelante, donde eres honesto sobre tu estado sin dejar que esa honestidad te paralice. Lo séptimo que quiero que sepas tiene que ver con el futuro, con ese mejor capítulo que mencioné al principio y que puede parecer tan distante, tan improbable, tan imposible de creer desde donde estás ahora. No puedo prometerte exactamente qué forma tomará ni cuándo llegará ni qué será lo que imaginas que debería ser. Lo que puedo decirte es que el patrón que Jung observó, el patrón de oscuridad antes del amanecer, de muerte antes del renacimiento, de caos antes del nuevo orden, es un patrón real que se repite con una consistencia que va más allá de la coincidencia. No en todos los casos, no automáticamente, no sin que la persona que lo atraviesa haga su parte del trabajo, pero sí con la suficiente frecuencia, con la suficiente consistencia, como para tomarlo en serio, como posibilidad, como esperanza que no es ingenua, sino que está basada en la observación de lo que otros han atravesado. El mejor capítulo no va a ser simplemente más de lo que tenías antes, no va a ser la restauración del status quo que la crisis interrumpió. Va a ser algo diferente, algo que no podrías haber imaginado desde donde estabas antes de entrar en la fase liminal, algo que requería que atravesaras esto para poder existir. Puede que sea más tranquilo de lo que esperabas, puede que sea menos espectacular externamente, pero más profundo internamente, puede que te sorprenda de maneras que todavía no puedes anticipar.
Lo que sí puedo decirte es que las personas que atraviesan la fase liminal con consciencia, que hacen el trabajo interior que el proceso demanda, que emergen habiendo integrado lo que necesitaba integrarse, reportan consistentemente que no cambiarían lo que atravesaron, que aunque fue terrible mientras lo vivían, reconocen ahora que era necesario, que la persona que son ahora no podría existir sin haber pasado por eso. No te estoy diciendo esto para romantizar el sufrimiento ni para sugerir que deberías estar agradecido por el dolor mientras lo estás experimentando. El dolor es dolor y merece ser reconocido como tal, no decorado con significados prematuros que lo hagan más palateable. Pero te lo digo para que sepas que hay un después, que este no es el final de tu historia aunque se sienta como si lo fuera, que la oscuridad que habitas ahora es temporal aunque no puedas ver su final. Y lo último que quiero decirte, lo más importante quizás, es que tienes que seguir. No porque sea fácil, no porque tengas garantías de que va a mejorar, no porque haya algún deber moral que te obligue a hacerlo, sino porque el umbral solo se cruza caminando, porque la única forma de llegar al otro lado es atravesar el medio, porque rendirse justo aquí, justo ahora, cuando ya has recorrido tanto del camino, sería desperdiciar todo lo que ya invertiste en llegar hasta donde estás. Cada día que sigues, aunque sea un día de oscuridad, es un día más cerca del cambio. Cada momento que sostienes, aunque sea un momento de dolor, es un momento donde el proceso avanza aunque no puedas ver el avance. Cada elección de no rendirte, aunque sea una elección que tienes que hacer una y otra vez porque la tentación de rendirte no desaparece, es una elección que te acerca al umbral, aunque el umbral permanezca invisible. Jung dedicó su vida a entender la psique humana en sus profundidades, a mapear territorios que la mayoría prefiere no visitar, a acompañar a personas a través de sus propios descensos y a documentar lo que encontraban ahí abajo. Y lo que encontró consistentemente a lo largo de décadas de trabajo fue que hay una dirección en el proceso, una inteligencia que orienta hacia la totalidad, una tendencia de la psique hacia su propia sanación cuando se le dan las condiciones para ello. No encontró que todo sufrimiento tuviera sentido automáticamente, ni que toda crisis produjera crecimiento inevitablemente. Encontró que el sufrimiento podía tener sentido si la persona se relacionaba con él de cierta manera, que la crisis podía producir crecimiento si se la atravesaba con cierta actitud, que el potencial de transformación estaba siempre presente aunque no siempre se realizara. Ese potencial está presente en ti ahora mismo, en medio de lo que sea que estés atravesando. No es una promesa de que todo va a salir bien en el sentido superficial que la cultura entiende por salir bien. Es una invitación a relacionarte con tu proceso de una manera que permita que lo mejor que puede emerger de él efectivamente emerja. Es un recordatorio de que tienes más agencia de la que sientes que tienes, aunque esa agencia no sea sobre si la fase liminal está sucediendo, sino sobre cómo la atraviesas. El mejor capítulo de tu vida puede estar al otro lado de esto que estás atravesando. No puedo prometértelo con certeza porque nadie puede prometer eso, pero puedo decirte que el patrón existe, que otros lo han vivido, que la oscuridad antes del amanecer es una realidad psicológica documentada y no solo un cliché motivacional. Puedo decirte que la forma en que te relacionas con la oscuridad importa, que tus elecciones importan, que seguir importa. Puedo decirte que no estás solo aunque te sientas solo, que no estás roto aunque te sientas roto, que no estás perdido aunque no puedas ver el camino. Y puedo decirte que el momento en que la oscuridad es más intensa no es el momento en que estás más lejos del amanecer. Puede ser, precisamente, el momento en que estás más cerca. Porque la oscuridad más profunda ocurre justo antes de que la luz tenga suficiente contraste para ser vista. Porque el caos más intenso precede inmediatamente al nuevo orden. Porque el punto donde sientes que ya no puedes más es frecuentemente el punto donde algo se rompe. Pero lo que se rompe no eres tú. Es la última barrera entre donde estás y donde necesitas llegar. Jung escribió una vez que no nos iluminamos imaginando figuras de luz sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que está pasando en ti ahora, esa oscuridad que sientes, ese caos que parece no tener fin, esa pérdida de todo lo que creías sólido, es precisamente el material del que está hecha la transformación, no a pesar de ser difícil, sino porque es difícil. No a pesar de doler, sino porque el dolor es la señal de que algo real está sucediendo, de que no estás simplemente reorganizando la superficie, sino tocando profundidades que la vida cómoda nunca alcanza. Antes de tu mejor etapa pasa esto.
No siempre, no para todos, pero con la suficiente frecuencia como para que sea un patrón reconocible, como para que Jung lo documentara, como para que los mitos de todas las culturas lo representen, como para que los místicos de todas las tradiciones lo describan. Pasa el descenso, pasa la oscuridad, pasa la noche que parece no tener fin, y luego, para quienes tienen el coraje de quedarse, para quienes no se rinden justo antes del umbral, pasa algo más. Pasa el amanecer, pasa la emergencia, pasa el nuevo capítulo que no podría haber existido sin todo lo que lo precedió. Quédate. No porque sea fácil. Quédate porque lo que viene después vale todo lo que está costando llegar ahí. Quédate porque eres más fuerte de lo que crees. Quédate porque el umbral está más cerca de lo que puedes ver. Quédate porque tu mejor capítulo te está esperando al otro lado de esta oscuridad que ahora te parece interminable, pero que, como toda oscuridad, eventualmente cede ante la luz. Y cuando llegues ahí, cuando mires hacia atrás y veas el camino que recorriste, vas a entender algo que ahora no puedes entender, porque solo puede entenderse desde el otro lado. Vas a entender que nada de esto fue en vano, que la oscuridad tenía un propósito aunque no pudieras verlo mientras la atravesabas, que la persona que eres ahora, la que sobrevivió, la que siguió cuando todo decía que se detuviera, la que confió cuando no había razón visible para confiar, esa persona es más real, más completa, más genuinamente tú de lo que jamás habías sido antes. Eso es lo que pasa antes de tu mejor etapa. Eso es lo que siempre pasa. Y ahora que lo sabes, ahora que entiendes el patrón, ahora que tienes el mapa, aunque el territorio siga siendo difícil, tienes algo que no tenías antes. Tienes la posibilidad de interpretar lo que te está pasando no como evidencia de fracaso, sino como señal de transformación. Tienes la posibilidad de relacionarte con la oscuridad no como enemiga, sino como partera de algo que están haciendo. Tienes la posibilidad de confiar, aunque sea imperfectamente, aunque sea con dudas, en que esto va a algún lugar que vale la pena. Y esa posibilidad, si la tomas, puede cambiar todo.